¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a las noticias. 1 de la tarde en punto, estamos partiendo muy mateos este día martes 19 de julio. ¿Cómo estás, Pati? Muy bien, Humberto, muy puntuales para comenzar esta revisión de noticias. Y lo vamos a hacer con este presunto femicidio que se está investigando en la comuna de Recoleta. Esta vez se trata de una joven madre de 17 años. Max Frick tiene más información. Max. Hola, Max. Hola Pati, hola Humberto, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, un hecho que queda al descubierto la tarde de ayer, pero que incluso puede haberse concretado varios días antes, porque se le había perdido la pista a esta mujer de 17 años, Roxana Burgos, de nacionalidad venezolana, quien estaba hace 4 meses aproximadamente viviendo en una pieza al interior de un cité en la comuna de Recoleta, en calle Juárez Corta, en donde sus vecinos ya habían extrañado un poco la presencia de esta mujer. Incluso habían ido a preguntar a La Vega, que queda muy cerca de este lugar donde esta joven trabajaba, y le había dicho el jefe que incluso estaba preocupado por ella porque no se había presentado en los últimos días y tampoco había cobrado un dinero que tenía deudado. Por eso comienza la preocupación de los residentes al saber también que ya existían episodios anteriores de violencia intrafamiliar contra su pareja, un hombre de 25 años y quien es el principal sospechoso a quien busca a la policía por este crimen. Bueno, los vecinos finalmente deciden ingresar a esta pieza el día de ayer al sentir un mal olor y al no ver durante varios días a esta joven. Comienzan a revisar este lugar y finalmente bajo la cama y tapada tras varias frazadas encuentran el cuerpo de esta joven madre tendido en el lugar con síntomas de asfixia, con algunos rasgos de asfixia y también con heridas cortopunzantes. Lo cierto es que rápidamente le empiezan a preguntar a los vecinos del sector quién era la pareja de esta mujer y dan cuenta que era otro ciudadano de nacionalidad venezolana de 25 años, quien aparentemente se le había perdido el rastro precisamente el día de ayer, que fue la última vez que se le vio en esta pieza, y tampoco se tiene noción de dónde podrían estar dos menores de edad, una hija mayor de él solamente y un hijo en común de ambos, los cuales se presume también podrían estar con este sujeto que permanece prófugo. Muy cerca en este pasaje también vive familia de este sujeto, tampoco se pudo dar con esas personas. Por lo tanto, la policía ya está apuntando ahí la investigación a que este sujeto se podría esconder detrás de este crimen y podría ser presuntamente un delito de femicidio. Los vecinos nos decían que incluso el día anterior a la desaparición de esta joven, vale decir 2 días antes de cuando descubren el cuerpo, ella había mantenido una pelea con él y este sujeto la había atacado con un cuchillo. Pero los vecinos relataban que esta joven durante su infancia había practicado boxeo en Venezuela y se había defendido de este sujeto dándole algunos golpes, no logrando este tipo lograr herirla en esos momentos. Por eso ellos presumen que él se podría esconder detrás de este crimen. Hubo otro episodio anterior incluso en el que una vecina relataba que ella tuvo que ingresar a la pieza porque este sujeto la estaba asfixiando. Un hecho realmente lamentable que da cuenta de una situación de violencia intrafamiliar que sufría ya prolongadamente esta joven. Escuchemos lo que dijo la Policía de Investigaciones a través de la Brigada de Homicidios que está investigando este caso por orden de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Una mujer joven, aparentemente de nacionalidad venezolana, y eso estamos tratando de establecer, es encontrada al interior de este inmueble con heridas cortopunzantes en su cuerpo y lamentablemente con un vínculo alrededor de su cuello, que serían el mecanismo de muerte. Y en estos momentos estamos tratando de establecer, corroborar la identidad de esta mujer y a la vez también poder dar ubicación a la pareja sentimental que, de acuerdo a los antecedentes de vecinos, señalan de que la semana pasada se había producido una discusión al interior de este inmueble y desde ahí en adelante se deja de tener noticias por parte de la víctima y a la vez también este hombre con el cual convivía hace 4 meses en este domicilio también deja de ser visto. Bueno, una intensa búsqueda entonces se está realizando la Policía de Investigaciones para dar con el paradero de este sujeto, además para saber también si los niños están bien. Se desconoce cuál es el estado de salud de los menores, una menor de aproximadamente 15 años y un niño muy pequeño de 3 años que son a quienes habría llevado este hombre de 25 años que es buscado por la justicia. Esta joven lamentablemente no tenía familiares acá, por lo tanto no hay dónde buscar si no es en la casa de los familiares de él y lamentablemente esta casa que está muy cerca del lugar donde quedó al descubierto el crimen estaba vacía y la PDI no pudo entrevistarse con la familia de este sujeto. Por eso se presume que este hombre huyó tal vez incluso de la capital para ir rumbo al norte y buscar alguna salida del país para escapar hasta Venezuela. Esa es la principal hipótesis que existe en este caso. Por eso están alerta todos los puntos de Policía Internacional y los pasos fronterizos para evitar que este sujeto pueda escapar desde el país. Ya lo decíamos, algunos vecinos nos dejaron ingresar a este lugar y nos relataban un poco los múltiples episodios de violencia intrafamiliar que se vivieron en este lugar durante 4 meses, en los cuales esta pareja arrendó en este lugar. Incluso nos contaban que esta
esta joven. Estamos hablando de Roxana Burgos. Varias veces expulsó desde este lugar a este sujeto por los constantes episodios de violencia, de agresiones que sufría, pero este sujeto volvía una y otra vez, y fue ayer cuando los vecinos, al ya no saber de la joven y sentir este mal olor que emanaba desde la pieza, decidieron ingresar sacando el candado de acceso, y ahí se dieron cuenta que estaba esta mujer, lo que da cuenta también que alguien tiene que haber tenido acceso a esa llave para haber ingresado a la pieza y después haber dejado el candado cerrado por fuera. Por eso se presume que este sujeto que tenía esa llave es el principal sospechoso de este femicidio. Vamos a escuchar lo que dijeron algunos vecinos de este sitio, que además tenían pleno conocimiento de que existían agresiones previas a esta mujer, de las cuales incluso la vieron defenderse en varias oportunidades al interior de este recinto. Escuchemos las declaraciones de los vecinos. Entonces yo le digo, Beba, ¿sabes qué? Afuera está tu marido y quiere entrar. Está lloviendo. Ella me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, pobrecito, déjalo entrar, me dice. Entonces yo salgo, le digo, dice la Beba que entres, pero ¿sabes qué? Le digo, no te estás peleando. No, vecino, ya estamos bien con él. Entonces ella lo dejó entrar ese día. Y a las 4 de la mañana yo lo siento que la niña sale afuera, pero ella se va a trabajar a las 5. Digo, qué raro. La niña regresa adentro, ya llega a las 7, 8, nosotros vamos a trabajar, y ese día fue el día que no lo vimos más. Max, algunas preguntas respecto a los niños que están con este hombre. ¿Son hijos de él, hijos de la pareja? Y lo otro es que, ¿qué pistas están siguiendo? No sé si hay algún registro de alguna cámara en el sector, algún lugar donde se pueda haber tenido mayor idea de lo que pudo haber ocurrido ahí. Claro, con la información que manejamos, Humberto, uno de los menores, que sería el más pequeño, sería hijo de ambos. Eso evidentemente va a tener que corroborarse, como son ciudadanos extranjeros. No existe un registro que pudiera ver inmediatamente la PDI con respecto a estas personas. Se presume que llegaron hace muy poco a nuestro país, pero el menor sería hijo de ambos. La mayor sería solamente hija de él. Eso es el antecedente que manejamos, pero no es un antecedente que sea concreto. Va a tener que ratificarlo esto la Policía de Investigaciones, probablemente con algún tipo de chequeo con la policía venezolana, y el resto del pasaje es un pasaje muy pobre en donde no se aprecian cámaras de seguridad, por lo tanto no se puede ver en ningún momento si este sujeto sale efectivamente de este pasaje, como relatan los residentes de este sector, y hacia dónde se dirigió. No habían cámaras de seguridad en este sector que puedan dar cuenta el movimiento de él. Además nos decían que él había sido expulsado varias veces desde este lugar por parte de esta joven víctima y volvía una y otra vez. Por eso que los vecinos se extrañaron cuando lo vieron solamente a él hurgueteando los días anteriores a encontrar a la víctima, y no habían sabido nada de Roxana Burgos, incluso preguntándole a su jefe que tenía en un local de la Vega Central, quien decía que no la había visto en varios días. Claro, y ahí empiezan las sospechas que algo le podría haber ocurrido, teniendo en cuenta los constantes episodios de violencia intrafamiliar que había sufrido durante estos largos 4 meses que vivió ahí en la comuna de Recoleta. Vamos a escuchar declaraciones de más residentes de este sector que dan cuenta un poco de este martirio que vivió esta joven en ese lugar, donde constantemente era agredida por este sujeto que hoy es el principal sospechoso y quien busca a la Policía de Investigaciones para tomarle declaración y saber si tiene alguna participación con este brutal crimen que quedó al descubierto ayer en este pasaje de la comuna de Recoleta. ¿Tú qué haces acá? Le dije. Porque él no venía ya para acá. Porque andaban peleados y él no tenía la llave. Él le llamaba a ella para que le abra, le ruegue y así. Ella le rogaba y ella... ¿Usted lo vio ayer cuando él iba huyendo? Claro, o sea, él venía, nosotros entrábamos y él salía. Yo le dije, ¿tú qué haces aquí? ¿Quién te dio la llave? Le dije, no, la Beba me ha dado. ¿La Beba te ha dado? Sí, vecina, lo que pasa es que ya estamos bien, y he hablado con ella. Ella ahorita está allá en la casa de mi mamá, para allá le he llevado, porque como no hay luz, le he llevado para allá. Ya estamos, me dijo. Incluso me dice, hemos llevado los celulares porque como no hay luz, vecina, para cargarlo. Bueno, lo comentábamos ayer con esta situación que ocurrió también en la comuna de Santiago Centro, en donde una joven fue retenida por varias horas por su expareja, que desde el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género existe un teléfono de emergencia que es el 1455, al cual cualquier persona puede llamar para denunciar hechos de violencia intrafamiliar, incluso para recibir orientación y ayuda en casos de conocer a alguien o ser víctima de agresiones dentro de un hogar. Por eso es tan importante siempre mantener comunicación con los vecinos en
en el caso que no se tenga familia acá en el país, para que estos mismos también puedan ser testigos y evidenciar esta situación. Es una situación terrible que ocurre en la comuna de Recoleta y que probablemente quede al descubierto solamente porque los vecinos comenzaron a indagar y se dieron cuenta que esta joven no estaba. Ella, al no tener familia acá en Chile, no había nadie que se preocupara por ella y que llegara a buscarla, extrañándola, viendo que no había ido a trabajar habitualmente, y fueron los propios vecinos los que dieron cuenta a la policía de este macabro hallazgo de su cuerpo, con lesiones cortopunzantes y también con rasgos de asfixia. Vamos a escuchar ahora también las declaraciones del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género a través de Paula Cifuentes, que es la jefa de Unidad de Violencia contra las Mujeres, que dan un poco cuenta de esta situación que se vive acá y cómo se puede ayudar a través de esta institución tan importante que puede evitar a veces que ocurra un crimen como este. Escuchemos. Queremos informar que nos encontramos frente a un nuevo posible femicidio consumado, esta vez ocurrido en la región metropolitana, en la comuna de Recoleta, que se trataría de una joven de 17 años de nacionalidad venezolana, quien se encontraba desaparecida, de acuerdo a la información entregada por vecinos y vecinas hace aproximadamente 5 días. Como institución, desde que tomamos conocimiento de los hechos, gracias a la alerta de Carabineros el día de ayer en la tarde, se activó el circuito intersectorial de femicidios para poner a disposición de los familiares de la víctima todas las prestaciones que como Estado y como institución ponemos a disposición. Sí, qué complejo todo lo que cuentas, Max, porque lo difícil que tiene que haber sido para ella enfrentar estas situaciones. Esto está en investigación, pero al menos lo que dicen ahí los vecinos, situaciones previas de agresiones y sin mayores familiares, sin redes acá en nuestro país, una situación muy complicada la que le ha tocado, lo que le tocó vivir a esta joven madre. Sí. Te iba a decir que lo otro importante, Pati, es que este teléfono que estamos dando constantemente, porque también uno no puede quedarse impávido y todos los días dar el mismo teléfono. No sirve de nada que estemos poniendo el teléfono en pantalla si es que no se genera acción. Porque aquí el llamado, por lo que nos cuenta Max también, es que es evidente que esta mujer, si había sido víctima de violencia, no se atrevía, y está bien, es válido, no se atrevía a denunciarlo por miedo, por distintos factores, porque tenían un hijo en común, etcétera. O cuál habrá sido su situación migratoria, claro, tal vez hasta ese tipo de cosas podía influir. Incluso puede ser desconocimiento también. Claro, y por eso el llamado también tiene que ver con los vecinos. Esto no es como hace algunas décadas, ¿te acuerdas que nos decían, si usted ve algo, no hay que decir nada, no hay que nunca sabe, no hay que meterse? Estamos en otra sociedad, esto cambió completamente. Si alguien ve violencia de cualquier tipo, hay que denunciarlo, sin miedo. Son llamados anónimos y pueden terminar salvando una vida, literalmente, que en este caso lamentablemente no ocurrió. Y que hay historias distintas, como por ejemplo la que nos contabas ayer, Max, cuando esta mujer que simuló estar llamando para pedir sushi y en realidad estaba llamando al 133 y así Carabineros pudo intervenir. Pero, ¿qué fue lo que pasó finalmente con esa situación? Porque entiendo que se rechazó la prisión preventiva para su expareja, ¿no? Sí, efectivamente. En ese caso que les comentábamos ayer y que ocurrió en la comuna de Santiago Centro, en donde una mujer también estuvo retenida varias horas contra su voluntad, sufriendo incluso delitos sexuales, y que de manera bastante valiente e ingeniosa hace esta llamada, pese a estar muy angustiada, logra hacer que Carabineros concurra hasta este lugar fingiendo una entrega de sushi y logrando detener a este sujeto. Bueno, lamentablemente este procedimiento podría caerse a pedazos. ¿Por qué? Porque pese a que ayer este sujeto fue formalizado por este delito y la Fiscalía Metropolitana Centro Norte solicitó la prisión preventiva teniendo en cuenta la peligrosidad de este sujeto en libertad, el tribunal no otorgó esa medida cautelar y, claro, teniendo una herramienta que se llama la apelación en sala, el fiscal apeló a esta determinación del tribunal para dejar a este sujeto detenido en tránsito. ¿Qué significa esto? Que él queda detenido a la espera de una decisión que va a tener la Corte de Apelaciones de Santiago, que va a determinar si efectivamente la prisión preventiva que solicitaba la Fiscalía está ajustada, en este caso, a la realidad de la víctima y la propia libertad del sujeto, porque arriesga una pena muy alta. Efectivamente, acá al parecer lo que ocurría era que necesitaban acreditar con certeza el delito. Bueno, eso va a ocurrir seguramente con los peritajes que realice el Servicio Médico Legal. Estamos a la espera de que concluya esta audiencia en esta apelación. Desde la Fiscalía nos confirmaron que aún no tienen información acerca del resultado de esta, pero existen dos opciones: que la Corte de Apelaciones confirme la decisión del tribunal y deje a este sujeto en libertad con otro tipo de medidas cautelares, que pueden ser, por ejemplo, prohibición de acercarse a la víctima, algún tipo de arresto domiciliario, o que la revierta y tome en cuenta los argumentos de la Fiscalía y finalmente otorgue la prisión preventiva para este sujeto, que a todas luces parece lo más lógico, teniendo en cuenta que puede volver a acercarse al domicilio de la víctima y esta vez ya no solamente cometer actos de connotación sexual, sino
terminar con la vida de ella, y eso es evidentemente lo que se ha tratado de evitar de todas formas, incluso con esta acción desesperada que hace ella llamando para pedir sushi, pero realmente estaba comunicándose con el 133 de Carabineros. Sí, vamos a estar atentos ahí cuál es la resolución que finalmente se toma en ese caso. Muchas gracias, Max, por todas estas informaciones. Muy buenas tardes. Gracias, Max. Cambiamos de tema. Una denuncia en contra del presidente Gabriel Boric por supuesto intervencionismo electoral. Hizo este martes, hoy, ante la Contraloría, el ex candidato presidencial José Antonio Kast. Daniel Tiers a esta hora tiene más detalles. Daniel, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Reapareció después de un tiempo alejado de las cámaras, de la política contingente, el ex candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast. Lo hizo acompañado de diputados de la bancada del Partido Republicano, precisamente para hacer una denuncia, como ustedes planteaban, en la Contraloría General de la República. ¿A qué se refiere esta denuncia? Se refiere a declaraciones que dieron los ministros Camila Vallejo y Giorgio Jackson respecto al plebiscito de salida. Plantearon, entre otras cosas, que el argumento, digamos, del escrito que entregaron, entre otras cosas, incluye el de la vocera de gobierno, que habría dado una entrevista a un diario de circulación nacional, donde mostraba una clara preferencia por una de las dos opciones, el apruebo, dicen ellos, y refiriéndose también en tono despectivo al rechazo, según lo que plantea este escrito. Mientras que en el caso del titular de la SECPRES, Giorgio Jackson, plantean que habría dado otra entrevista a otro diario, donde se habría dado esto a propósito del despliegue del gobierno por el apruebo, según plantea la denuncia. Y además denunciaron dentro de ese texto el despliegue que tendría el ministro Jackson en el que fuera su distrito como diputado junto al alcalde de San Joaquín y también otros funcionarios municipales, y a quienes les habría pedido también ir sin ningún distintivo municipal, precisamente para no tener problemas con Contraloría. Esto según detallan los diputados de la bancada del Partido Republicano, precisamente en este texto que presentaron esta mañana ante la Contraloría. Hasta ese lugar llegó también el ex candidato presidencial, José Antonio Kast, quien dio declaraciones respecto a esta denuncia que estaban ingresando. Los invito a que revisemos sus palabras. Y en las últimas semanas hemos visto al presidente de la República, a sus ministros, a sus alcaldes, usando y abusando del Estado, de los municipios, de toda la estructura que corresponde a todos los chilenos para iniciar una campaña por su opción en el plebiscito del 4 de septiembre. Fue elegido para gobernar, no para ser jefe de campaña de una opción política. Llevamos 4 meses de gobierno y no se ha gobernado. Y queremos pedirle al presidente Gabriel Boric es que comience a gobernar. Ahí entonces las declaraciones de José Antonio Kast respecto a la figura del presidente de la República, pese a que la denuncia, detallan, es en contra de los ministros vocera de gobierno, Camila Vallejo, y el titular de la SECPRES, Giorgio Jackson. Esto por lo que les planteaba, estas entrevistas que dieron en diarios de circulación nacional, y también detalla por el hecho de que los dos ministros aludidos habrían excedido sus facultades en labores de difusión en respecto al plebiscito de salida. Habrían realizado declaraciones y actividades derechamente de propaganda electoral, dice el texto, contribuyendo e influyendo directamente en la decisión de los electores respecto a la materia. Y otro de los hechos que mencionan precisamente también en este documento que entregaron esta mañana con destinatario Jorge Bermúdez, el Contralor General de la República, mencionaron entre otras cosas también la impresión de 900.000 ejemplares de la nueva propuesta constitucional y solicitan precisamente al Contralor que revise esta situación, que vea si es que corresponde, digamos, este gasto, la pertinencia de ese gasto, y también si se ejecutó de acuerdo a la normativa vigente. Fue el propio presidente de la República, Gabriel Boric, quien salió en respuesta a esta denuncia que se realizó en contra de 2 de sus ministros del comité político. Revisemos cuáles fueron sus palabras. Nosotros como gobierno estamos haciendo algo a lo que no vamos a renunciar, que es informar. Queremos que todos los chilenos y chilenas puedan votar informados el 4 de septiembre. Yo lo he dicho hasta el cansancio, ambas opciones son legítimas. A algunos les salió la preocupación ahora de que no quieren que se impriman libros para, dicen, ecología. ¿Cuándo antes habíamos tenido un debate constitucional más democrático que este? Yo me alegro de que los chilenos y chilenas estén ávidas por conocer el texto, vamos a seguir informando y, bueno, no me extraña que José Antonio Kast esté justamente de ese lado. Hemos estado en lados distintos toda la vida. Me parece que es bien decidor de las posiciones que se juegan en esta decisión tan importante del 4 de septiembre.
Hemos estado en lados distintos de la vida, dice el mandatario respecto a la figura de José Antonio Kast, y también entonces lo estarían en esta oportunidad. Ahora hay que señalar que se trata de una figura, digamos, algo gris, porque si bien los ministros dieron estas declaraciones en medios de circulación nacional, está el tema de en qué circunstancias se dieron, porque si bien ellos son ministros, por supuesto, ministros de Estado, y en calidad de aquello realizan esas entrevistas, también los funcionarios del Estado podrían en su tiempo libre, sin utilizar recursos públicos, sin hacer ejercicio de su cargo, poder destinar su tiempo libre precisamente a hacer campaña por alguna de las dos opciones, y eso no contravendría lo que plantea la Contraloría respecto a sus cargos. Y por eso entonces lo que hay que dejar en claro, y por eso también se solicita a la Contraloría que dictamine si corresponde o no aquellas intervenciones, según plantean por parte del Partido Republicano, de estos dos ministros en materia electoral. Lo decíamos, esta mañana estuvo la bancada de diputados del Partido Republicano encabezados por Cristóbal Urruticoechea, y también hubo declaraciones por parte del ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, respecto a esta materia. Chiara Barquesi también dio declaraciones respecto al tema. Los invito a que revisemos cuáles fueron sus palabras. Al presidente Gabriel Boric, al parecer, se le olvidó que es el jefe de Estado y parece más el jefe de campaña del apruebo. Y es que han estado utilizando recursos de todos los chilenos para poder salvar este texto constitucional que le hace tanto daño a Chile. Es por eso que los republicanos vinimos a la Contraloría para solicitar una unidad especial de investigación, porque no pueden estar mal utilizando los fondos de todos los chilenos para poder salvar de forma desesperada este plebiscito. A mí me llama poderosamente la atención el hecho de que para algunas personas el poder informar, entregar el texto constitucional tal cual es la propuesta, sea hacer campaña por una alternativa. Yo diría que en este caso el ex candidato José Antonio Kast y los republicanos, el que vean que entregar el texto a las personas sea una campaña por el apruebo, a mí me llama la verdad poderosamente la atención. Yo pensaría que lo más republicano que pueda haber en este momento es que ojalá todas las personas puedan tener acceso al texto. Y por eso nosotros no vamos a renunciar a nuestro deber de poder llegar a todos los rincones para que las personas tengan acceso al texto. Pendiente entonces queda la respuesta de Contraloría respecto a esta denuncia que realizan diputados del Partido Republicano, encabezados también por el ex candidato presidencial José Antonio Kast, en un contexto en que también ha habido declaraciones del organismo respecto a la figura de los alcaldes, que ha generado polémica y que también sigue, digamos, dando que hablar durante todos estos días, porque ha habido respuesta también de parte de los alcaldes. Así es que un rol protagónico ha tenido la Contraloría en esta campaña previa al plebiscito de salida. Claro, era previsible que a medida que nos acerquemos a la fecha del plebiscito, mayor cantidad de personas, candidatos, parlamentarios, etcétera, sean ya o manifiesten su opción frente al plebiscito. Gracias, Daniel. Seguimos atentos. Que estés muy bien. Gracias, Daniel. Bueno, nos vamos a la región de Valparaíso, donde encontraron un cuerpo baleado dentro de un tambor, esto bajo un puente. Pedro Garrido tiene más antecedentes. Pedro. Hola, Pedro. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, un hecho bastante macabro el que se registró durante las últimas horas acá en la comuna de Viña del Mar, específicamente colindante con la comuna de Quilpué. A mis espaldas, en las imágenes de Juan Marín, podemos apreciar este viaducto Marga Marga, de bastante altura, de donde se presume habría sido arrojado un tambor, y en el interior de este tambor el cuerpo sin vida de un hombre que antes había sido incluso baleado. Son algunos de los antecedentes que están siendo periciados por parte de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. Un hecho, como lo mencionábamos, macabro y que se registró durante las últimas horas. La víctima fatal, un hombre de 32 años con antecedentes policiales, principalmente por lesiones y también en robo al lugar habitado. Él estaba justamente con una búsqueda por presunta desgracia desde el pasado día viernes. Todo indica que un llamado telefónico que le fue realizado a la familia habría sido el detonante para que ellos comenzaran a buscar en las faldas, en la parte de abajo, más bien cerca de 150 metros en el fondo de quebrada, desde donde están pasando los automóviles, habría sido el lugar donde fue encontrado este tambor metálico, y en el interior el cuerpo sin vida de este hombre, como lo mencionábamos, de 32 años, con lesiones atribuibles a lo que podría ser participación de terceras personas, impactos balísticos en su cuerpo. Pasemos a revisar parte del relato del jefe de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, quien por orden del fiscal de turno realiza las pericias en el sitio del suceso. Los investigadores de la Brigada de Homicidios, en horas de la noche del día de ayer, debió trasladarse hasta el sector de la autopista Troncal Sur, específicamente en el Puente Las Cucharas,
toda vez que en el lugar transeúntes ubicaron la presencia de un cuerpo, el cual se encontraba fallecido en el interior de un tambor metálico, una persona de sexo masculino de 32 años de edad, el cual presentaba, conforme al trabajo científico realizado por los detectives, herida por proyectil balístico. Dicho tambor había sido arrojado desde una altura de 27 metros aproximadamente desde la parte superior de dicho puente, y que en horas de la noche habría sido también encontrado por transeúntes en el lugar. Bueno, los primeros al llegar al sitio del suceso fue personal de Carabineros, quienes fueron alertados justamente por la familia tras encontrar este cuerpo. Recordemos que el hombre de 32 años tenía una orden de búsqueda por presunta desgracia desde varios días atrás. Esta fue puesta el pasado día viernes, cuando el automóvil de este hombre fue encontrado justamente en la parte alta de Valparaíso, específicamente en el sector de Curauma. También la víctima tenía una tobillera por orden del tribunal, y esta tobillera, según los registros, fue periciada también en su domicilio particular en el sector de Belloto Sur, una situación que claramente tiene varios indicios y varias aristas investigativas que están siendo adoptadas por personal policial. Fue Carabineros los primeros al llegar al lugar que también comentaron este violento hecho. Nos encontramos con una persona sin vida debajo del puente Las Cucharas, sector El Salto, entre Viña del Mar y Quilpué. Esta persona, hombre, adulto, 32 años, mantenía una presunta desgracia desde el día viernes en la tarde, donde familiares de la persona que encontramos en estos minutos encontraron su vehículo en el sector de Curauma, Valparaíso, razón por la cual, y al estar el vehículo sin su ocupante, dejan la presunta desgracia, y a partir de ese minuto comenzamos a hacer todas las primeras diligencias indagatorias como Carabineros para poder encontrar el cuerpo de esta persona, que hasta ese minuto no había sido encontrado. Se efectuó un rastreo acá en el lugar junto a familiares, encontrando el cuerpo sin vida, efectivamente en el interior de un tambor. Bueno, una de las principales preocupaciones fue la topografía del lugar para que personal policial y también equipos de emergencia pudieran llegar hasta el sector donde se encontraba este tambor. Incluso durante la tarde-noche de ayer fue alertado 3 unidades del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar para poder rescatar el cuerpo sin vida de este hombre. Una situación que claramente preocupa a los vecinos del sector El Salto. Caminábamos hace algunos minutos atrás con Juan Marín por este lugar y podemos apreciar gran cantidad de microbasurales e incluso tiros de escopeta, presumiblemente que podrían ser atribuibles a lo que es la casa de fauna silvestre del sector, situación que preocupa a los vecinos, sobre todo teniendo en cuenta la gran cantidad de niños que hay en el lugar. Conversamos con algunos de ellos, pasemos a revisar sus testimonios. Sí, por el sector, porque no hay vigilancia, es el lugar, el estero es el lugar que buscan ellos para venir a desmantelar el vehículo, a hacer sus pillerías. Se vuelve recurrente un poco ahora en distintos lados de la región y preocupa al ver el nivel de delincuencia que hay. Nosotros, la familia de acá, por lo menos recorre los senderos para salir a caminar y ahora ya la seguridad no nos acompaña mucho. Así que es lamentable, es triste, han habido, no solo acá en Viña, sino que en distintos alrededores de la quinta región, como que se repite lo mismo, así que seguridad no mucho. De noche que andan haciendo... ha pasado lo que ha pasado, que lo que nunca en la vida haya pasado aquí en El Salto. Bueno, pero ahora las pericias de personal de la Brigada de Homicidios continúan para dar con el paradero del presunto responsable de este hecho, que según la familia ya estaría identificado, pero se encontraría prófugo de la justicia. De todas formas, nosotros vamos a continuar a la espera de nuevas vocerías que puedan surgir respecto de este macabro hecho. Un hombre que fue lanzado desde el fondo, cerca de 150 metros de altura, desde la carretera hacia el fondo de la quebrada, al interior de un tambor. No, tremendo lo que nos cuentas ahí, Pedro. Vamos a seguir bien atentos a esta investigación. Muchas gracias por este reporte. Muy buenas tardes. Vamos a cambiar de tema. El proyecto presentado por el gobierno del presidente Boric para crear un nuevo bono invierno vive esta jornada clave en el Congreso. Allá está nuestro compañero Guillermo San Martín. Supuestamente esta iniciativa fue revisada en la mañana por las comisiones de Trabajo y Hacienda y ahora en la tarde es el turno del Senado. Cuéntanos si estamos en línea con eso, Guillermo, o se ha ido trazando el proyecto. Buenas tardes.
Hola Humberto, Patricia, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Fíjense que se ha ido retrasando, puesto de que han surgido nuevas indicaciones y solicitudes tanto del oficialismo como de la oposición. ¿Cuál es la principal demanda? Por una parte, se ha establecido por parte de parlamentarios de la oposición la necesidad de extender la posibilidad de postular al postnatal de emergencia y que esto rija a partir del 1 de enero del presente año. Eso significa ampliar el plazo que se había fijado inicialmente acá en la Cámara de Diputadas y Diputados. Y por otra parte, está la solicitud también de incluir en este bono a exonerados políticos, y ese aspecto ha sido planteado, por ejemplo, por parte del senador Ricardo Lagos Weber. Todas estas son materias que están en plena discusión por parte de los integrantes de la Comisión de Hacienda y de Trabajo Unidas que estaban trabajando a esta hora en el Senado. Ha habido una suspensión momentánea para poder buscar acercamientos con el Ejecutivo. De hecho, el propio ministro Giorgio Jackson está encabezando estos encuentros con el propósito de poder llegar a un acuerdo en esta materia y de esta manera poder despachar lo antes posible esta iniciativa hacia la sala del Senado. Ahora hay que establecer de que en caso de que haya cambios, esto podría retrasar su tramitación en el Congreso Nacional, puesto que requeriría un tercer trámite, es decir, que esto vuelva para ser ratificado una vez más en la Cámara de Diputadas y Diputados. Partamos revisando algunas declaraciones sobre el alcance de estas indicaciones, de estas solicitudes que se han planteado por parte de algunos parlamentarios, en palabras del presidente de la Comisión de Hacienda, el senador Juan Antonio Coloma. Nosotros tratamos de que esto se pagara anticipadamente, porque si usted mira, nos están anunciando que se va a pagar en un mes más o menos, un poquito más. Entonces tratamos de que fuera antes. Lo que nos han dicho es que el sistema lo hace imposible, digamos, por el tema de las nóminas, pero yo comparto, nosotros hicimos un esfuerzo, porque ya que se anunció, ya que primero que se dijo que no iba a haber bono por la inflación, después se dijo que iba a haber bono, se olvidó un poco la inflación, pasó a ser el plebiscito el tema más importante. Lo que tratamos de hacer, que a lo menos fuera lo más rápido posible. Sí, Guillermo, para entender bien lo que pudiese estar entrabando la discusión y derivar esto a una comisión mixta, ¿tiene que ver con lo que escuchábamos ahí, con los plazos, con las fechas de pago o con otro tema? Con el tema particular en torno a lo que significa la posibilidad de extender el número de beneficiarios. Por ejemplo, el senador Ricardo Lagos Weber estaba pidiendo de que se incluya a quienes reciben algún tipo de pensión como exonerados políticos y que a ellos también, por ejemplo, se les pueda hacer entrega de este bono. Por otra parte está el hecho de que se amplíe la fecha retroactiva para poder hacer efectivo el postnatal de emergencia para el periodo del 1 de enero en adelante, considerando de que lo que ha establecido el Ejecutivo es la fecha de hasta septiembre de este año, pero a partir de junio del presente. Entonces ahí que existirían personas que quedarían fuera del beneficio, y eso es lo que se está ampliando por parte de parlamentarios de la oposición, tanto también del oficialismo, que se han unido para poder plantear esta inquietud al Ejecutivo, y eso es lo que podría derivar en que esto tenga que ser nuevamente ratificado en la Cámara de Diputadas y Diputados. De todas maneras, esto, al tener una discusión inmediata, debe ser despachado sí o sí la presente semana. La venidera es distrital, semana regional, por ende no habrá trabajo legislativo, y en caso de que estos cambios se produzcan, está la voluntad de poder despacharla durante la presente jornada del Senado, con el propósito de que ya este miércoles también sea votada en la Cámara de Diputadas y Diputados, con estos cambios que se puedan aplicar en la Cámara Alta. Revisemos también qué es lo que se está detallando por parte de las parlamentarias que están planteando esta posibilidad de ampliar la fecha de postulación, la fecha retroactiva en que se aplicaría este postnatal de emergencia, en palabras de la senadora Loreto Carvajal. Chilenas y chilenos que hoy día requieren de un apoyo y un aporte estatal importante como este bono que hoy día estamos tramitando. Sin duda que la extensión del postnatal desde el 1 de enero de 2022 es una necesidad de muchas mujeres, como también lo hemos planteado en la comisión, la posibilidad de integrar de manera nítida y clara a todos los pensionados que han sido favorecidos por pensiones VALEC y también exonerados políticos. Bueno, ahí está el carácter de lo que conversábamos, no tan solo ampliar lo que significa el postnatal de emergencia, sino que también quiénes son los beneficiarios de este bono de invierno, que se suma a lo que ya se había planteado por parte del Ejecutivo, que es la extensión del IFE laboral, pero que eso se aplica vía decreto, por ende todas las medidas estarían ya en condiciones de poder aplicarse si es que se cumplen los plazos que se han dado para la discusión en el Senado. Ahora es clave lo que está ocurriendo a esta hora, puesto de que se requiere que para que se vote
vote en la sala del Senado durante la presente jornada, se emane lo antes posible el informe de las Comisiones Unidas de Trabajo y Hacienda, que hasta ahora no ha finalizado su debate y por ende esto será retrasando durante la presente jornada. La sala está citada desde las 16 a las 20 horas en la Cámara Alta y por ende hay plazo aún para que este informe pueda despacharse y de esta manera ir cumpliendo con los plazos que se ha establecido inicialmente el Ejecutivo con el propósito de poder hacer el pago a más tardar la primera quincena de agosto. Revisemos también algunas posiciones desde la oposición en torno a estos cambios que se le están solicitando al Ejecutivo en las declaraciones de la senadora Paulina Núñez. Que hay miles de madres que hoy están angustiadas porque no han tenido una respuesta ni menos certeza respecto de si van a tener que nuevamente elegir entre quedarse al cuidado de su hija o de su hijo menor de 1 año, lactantes, o volver a su trabajo. Evidentemente las madres van a escoger siempre quedarse al cuidado de sus hijas o de su hijo. Por eso le hemos pedido al gobierno que en el Senado pueda hacer un esfuerzo. Y recalco esta palabra porque a nuestro juicio es ni más ni menos que lo que ellos han comprometido y ponerse con un poco de empatía del lado de aquellas mujeres que durante mucho tiempo incluso buscaron un trabajo y que hoy eventualmente lo van a perder porque, insisto, evidentemente se van a quedar al cuidado de ellos. Bueno, otro tema importante es toda la polémica que se ha generado en torno a los 4/7 y a todo el tema de los quórum, ¿no? La ministra... Claro, para reformar la actual Constitución. Así es, la ministra Vallejo se refirió al tema, dijo que tenía confianza en el Congreso. Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido allá mismo in situ, Guillermo? ¿Qué has podido reportear en el lugar? Bueno, ya está puesto en tabla para que en la tarde de hoy también en el Senado se someta a votación esta reforma constitucional que, como bien ustedes dicen, lo que permitiría rebajar los quórum a 4/7 para modificar la actual Constitución. No estamos hablando del proceso constituyente, sino de lo que pueda ocurrir con posterioridad al plebiscito. Y en esa lógica es que incluso han surgido nuevas propuestas. Ya hace algunos días se conoció la del Partido Socialista que buscaba rebajar los quórum de las leyes orgánicas constitucionales, considerando que ya se va a bajar el de las reformas constitucionales a 4/7 para que las leyes orgánicas constitucionales puedan modificarse también con un quórum de mayoría absoluta, es decir, la mitad más 1 de los integrantes de la sala, ya sea del Senado o de la Cámara de Diputadas y Diputados, lo que suena concordante, pero de todas maneras ahí hay una lectura que se está haciendo en torno a cuál es la interpretación que se puede hacer de que sigan surgiendo iniciativas de estas características para modificar la actual Constitución en torno a lo que significa la propuesta de nueva Constitución. Y ahí hay visiones visibles, tanto al interior del oficialismo como también en la oposición respecto a la contingencia y también cómo puede esto seguir fortaleciendo alguna postura en particular, especialmente la del rechazar para posteriormente reformar, y eso es lo que genera mayores diferencias, tanto en lo que son los planteamientos del Frente Amplio, el Partido Comunista, con lo que lo está presentando la centroizquierda, porque incluso durante la jornada de hoy se ha conocido de una propuesta similar del Partido por la Democracia, es decir, se siguen sumando actores que están presentando iniciativas que buscan reformar la actual Constitución, más allá de lo que pueda ocurrir con el plebiscito de salida del 4 de septiembre. Revisemos también cuáles son las visiones que se están dando sobre esta materia en declaraciones que dieron durante la mañana de hoy el senador Daniel Núñez y el senador Ricardo Lagos Weber. Queremos que en la actual Constitución, que es muy mala y que queremos que se supere, se eliminen estos quórums supramayoritarios que son resabios de la Constitución que se hizo en dictadura. Por lo tanto, si usted me pregunta, ¿usted está de acuerdo con que se eliminen los quórums, que bajen los quórums a 4/7? Por supuesto que estamos de acuerdo con eso. Lo que nos llama la atención y lo que no podemos entender es por qué se presentan estos proyectos ahora, que estamos a semanas de que se vote el plebiscito del apruebo o el rechazo a la nueva Constitución, y que la derecha además esté tan ansiosa por aprobarlo. Entonces, lo que no quiso hacer en 30 años, ahora están desesperados por hacer. Hay un proyecto que es de la senadora Rincón Walker, que lo que hace es rebajar los quórums de las reformas constitucionales. Y hay un proyecto que se presentó por la bancada socialista, que es para rebajar los quórums de las leyes orgánicas y otras leyes de quórum. Lo que nosotros hemos hecho en la bancada por el Partido de la Democracia es hacer una sugerencia para que bajen ambos quórum. El de la Constitución, que es importante, pero muy importante también, y ahí vamos a ver cuántos pares son 3 moscas respecto de la derecha, que rebajen los quórum de las leyes orgánicas constitucionales.
Bueno, ahí de manera coloquial el senador da a conocer que lo que se busca además es conocer cuál es el verdadero compromiso de la oposición para avanzar en torno a estas reformas, considerando que se han mostrado disponibles. Sin embargo, a partir de lo que sea la votación de estas reformas, son los que ellos plantean significaría un compromiso real para avanzar desde ya en una eventual reforma a la actual Constitución, más allá de lo que pueda ser el resultado durante el plebiscito del 4 de septiembre. Pero como les decíamos, ahí hay interpretaciones disímiles respecto a cuál es el carácter que tienen este tipo de iniciativas, puesto de que desde la oposición han insistido en que lo que se está haciendo es fortalecer la posición del rechazo, incluso también de la centroizquierda, como lo fue desde la Democracia Cristiana en su momento, cuando presentaron esta reforma de rebajar el quórum a 4/7, también señalan que se está fortaleciendo esta idea de que más gente se va sumando a la posibilidad de reformar la actual Constitución, y eso independiente o no de lo que pueda ocurrir con el plebiscito para aprobar o rechazar la nueva Constitución, la propuesta de nueva Constitución. Revisemos también qué es lo que han señalado a este respecto el senador Matías Walker y también otros representantes que están a favor del rechazo, como lo es el senador Rojo Edwards. Despejar esta incertidumbre constitucional, ponernos en todos los casos, rebajar todos los quórum de la actual Constitución, incluyendo el capítulo de reformas constitucionales que, como bien ha dicho el senador Pedro Araya, va a ser la llave maestra para que continúe el proceso constituyente, para revalidar el proceso constituyente y que sea la ciudadanía la que determine el mecanismo para efectuar una nueva propuesta en caso de triunfar la opción rechazo. A mí me llama mucho la atención que hoy día el gobierno, de manera absolutamente cínica, haya dicho que está a favor o que no le importa el proyecto de 4/7, cuando sus senadores, en particular los senadores Latorre y el senador Núñez, se han opuesto con dientes y uñas a que se pueda tramitar esta rebaja de los quórums de los 4/7. El gobierno debe de una vez por todas terminar con las volteretas, porque francamente el cinismo que hoy día he visto de las declaraciones de la ministra Vallejos no tiene nombre y no se contrasta con lo que ha sido su participación, la participación de sus senadores, trabando cada parte del proceso. Sí, tengo una duda respecto a eso, lo estábamos comentando también, Humberto. Si llegase a ganar el rechazo y se rebajara este quórum y el gobierno ingresara ahí una reforma para poder llamar a una nueva convención constitucional, ¿requeriría menos votos de lo que requiere en la actualidad? ¿O estoy mezclando temas? Si estuviese vigente, obviamente esa reforma claramente podría aplicarse para una eventual reformas a la actual Constitución, porque para eso es lo que se están implementando. Claro. Y obviamente que ahí habría una reforma que ingresaría el Ejecutivo para la actual Constitución. Así que si es que están vigentes estos cambios, obviamente que sería factible poder avanzar bajo esos quórum rebajados en términos de la propuesta que se está haciendo tanto por parte de parlamentarios del oficialismo como también de la oposición. Eso es la lógica de lo que son las reformas, que obviamente va a ser clave lo que pueda ocurrir durante la presente jornada, aunque hay que señalar que como se ha solicitado segunda discusión, puede que durante la presente jornada se vote en general y particular, pero que vuelva a la Comisión de Constitución abriéndose un nuevo plazo para presentar indicaciones. Ya, ahí entonces para aclarar esa duda, o sea, en vez de los 2/3 que se requieren ahora, sería 4/7. Y el otro tema que también genera mucho interés, por supuesto, es en qué va esta iniciativa para poder declarar feriado el 16 de septiembre. Tema país. Por supuesto. Bueno, ya eso se resolvió al menos en este proyecto de resolución que se presentó en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, puesto que fue aprobado, pero hay que insistir en que esto significa nada menos que una invitación para que el Ejecutivo pueda tomar en consideración la posibilidad de enviar un proyecto de ley para que se avance en torno a crear un nuevo feriado para las fiestas patrias del presente año, que se sumaría el viernes 16 de septiembre a lo que ya estaría disponible, puesto que el sábado 17, domingo 18 y lunes 19, que hasta ahora serían 3 días que sí o sí van a ser feriados durante este año. A eso se quiere sumar el viernes, pero como es un proyecto de resolución no tiene ninguna vinculación con otra decisión en términos del trámite legislativo. Aquí no hay ningún avance en trámite legislativo. No es que esto ahora vaya a pasar al Senado, sino que, insistimos, es una carta, una sugerencia que se le hace llegar al Ejecutivo para que tenga en consideración evaluar cuán factible ven ellos la posibilidad de decretar el 16
16 de febrero como un 16 de septiembre, perdón, como un día feriado, y en esa lógica es que el Ejecutivo hoy día al menos se allanó a la posibilidad de poder evaluarlo, pero siempre y cuando ya tengan este documento para poder analizarlo, someterlo a evaluación y ver qué tan factible es. Hasta ahora no han tenido tanto respaldo, si bien se aprobó en primera instancia este proyecto de resolución, otra cosa es lo que pueda ocurrir con un proyecto de ley, puesto de que se requieren de las mayorías tanto de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado, y además el respaldo del Ejecutivo sí o sí, por ser esta una facultad exclusiva del Gobierno. Entonces, lo que se ha despachado es la solicitud de que este 16 de septiembre, este viernes 16 de septiembre, pueda ser feriado para la presente celebración de Fiestas Patrias, un planteamiento que se ha dado a conocer por parte del Partido de la Gente, y esto llega a manos del Ejecutivo, el que tendrá ahora la facultad de poder resolver si le parece atingente o no enviar un proyecto de ley que recurriría en primera instancia para su votación en alguna comisión de la Cámara de Diputadas y Diputados, posteriormente pasar a sala y en su caso de que sea aprobado también seguir su tramitación en la Cámara Alta. Pero como les decíamos, esto es aún una evaluación, no hay nada concreto, esta aprobación no significa que haya avanzado en el trámite legislativo, así que va a seguir siendo materia de discusión, al menos hay plazo, puesto que quedan 2 meses aún para que se resuelva si va a ser feriado o no el próximo viernes 16 de septiembre, insisto, de septiembre, me había equivocado. Que nos gustan las fiestas patrias, cruzar los dedos. Claro, y también está además el argumento de que fomenta el turismo después de años porque la muy difíciles para esa es industria. Bueno, además que esto tiene que ver con que el día 18 cae día domingo. Y el próximo año no vamos a tener problema, cae el lunes y martes. No, claro, el lunes y martes. Sí, bueno. ya te estás organizando Sí, tú. hay que organizarse para el 2023 mientras esto avance. Guillermo, vamos a estar atentos a cualquier novedad que emane desde el Congreso. Muchas gracias por este completísimo reporte. Que esté muy bien. Gracias, Guillermo. Chao. Bueno, vamos a cambiar de tema. Una serie de delitos han afectado a residentes y turistas del litoral central en estos días de vacaciones de invierno. Sí, un servicentro, una casa y un negocio fueron asaltados por delincuentes armados. Miren. Esta es la tranquilidad que esperaban encontrar en la quinta región, quienes se trasladaron a la playa para estas vacaciones de invierno. Sin embargo, no solo turistas viajaron a la zona, también delincuentes. Es la huida de un grupo delictual disparando en todas direcciones. Hace solo unos segundos habían asaltado esta estación de servicio en Algarrobo. Entraron como que iban a comprar y andaban con cuchillo y pistola. Era un hombre y una mujer, así que no eran tan violentos, pero groseros, tratando de intimidar a las chicas. Está menos mal que estaba la jefa. Lamentablemente no es el único delito registrado en la zona la última semana. Esta es la huida de otra banda delictual. Atacaron a una familia en el Quisco. 4 niños se metieron a robar a la casa. Se robaron la camioneta, le pegaron a mi hija. Y mi hija se escondió aquí. ¿Por qué esta tiene? Entra con él. Tiene perilla, pero mira, con un gancho, la patearon, la sacaron. Fueron minutos de angustia para esta familia. 4 delincuentes ingresaron al domicilio, buscaban dinero en efectivo. Al no encontrarlo, decidieron robar la camioneta, arrasando con el portón. Se dan a la fuga siendo interceptados en la comuna de Cartagena, produciéndose una persecución, logrando la detención de 4 sujetos, 3 de los cuales eran menores de edad, de 13 y 15 años. La gente igual del Quisco es súper tranquila, pero la gente que llega es terrible. Entonces por eso pasan estas cosas y ojalá puedan tomar las medidas que corresponden. Lo encuentro espantoso porque al final uno se va arrancando de allá por la delincuencia y aquí estamos igual. Y es que otra casa fue atacada. Se trata de un negocio familiar. Esta cámara de seguridad captó cuando los delincuentes robaron la caja fuerte. Abren el portón y se dirigen directamente a la casa de mi suegra, que es donde vive, donde la apuntaron con armas a ella y a 2 niños que son sus nietos, con violencia, las amarrearon y directamente pidieron que entregara la joya y que sabían que manejaba una caja fuerte con plata. Por ahora, el paradero de los atacantes es desconocido. Escaparon con total tranquilidad. Estamos entregando todos los antecedentes que tenemos nosotros como central de telecomunicaciones, alguna imagen, video del vehículo. Lamentablemente no anda con su placa patente. Por eso ha sido difícil identificarlo. Una serie de delitos que preocupan a los residentes y turistas de la zona. Dicen que la delincuencia no se toma vacaciones de invierno.
Bueno, y quien se refirió a este tema de los 4 séptimos que estábamos comentando antes fue el presidente Gabriel Boric, y también a este veto sustitutivo que se va a presentar al proyecto de ley o a la ley ya, que permite la protección de infraestructura crítica por parte de las Fuerzas Armadas. Antonio Ruiz ahí nos va a explicar con detalle a qué se refiere esto, Antonio. Antonio. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Y de todos estos temas habló el presidente Gabriel Boric, no aquí en el Palacio de la Moneda, sino bien temprano ahí en la comuna de La Pintana, hasta donde se desplazó en medio de este despliegue por la región metropolitana que ha tenido en los últimos días. Ayer estuvo en la comuna de Renca y durante esta mañana el mandatario llegó ahí hasta la comuna de La Pintana, acompañado por la alcaldesa de esa comuna, Claudia Pizarro, también de la ministra de Justicia, Marcela Ríos. Estuvo el presidente incluso compartiendo allí con la orquesta juvenil de la comuna, quien hizo allí una interpretación para el presidente Gabriel Boric. Ahí lo ven ustedes ya en pantalla, el trabajo de la orquesta juvenil de la comuna de La Pintana, y con el presidente Gabriel Boric allí como privilegiado espectador durante esta mañana ahí en La Pintana, todo en el marco del lanzamiento de la línea de representación jurídica de niños, niñas y adolescentes. Explicaron allí las autoridades esta mañana que se busca con esta idea una nueva línea de asistencia jurídica integral que busca, entre los objetivos, contar allí con una representación jurídica más especializada, podríamos decir, por ejemplo, con abogados que tengan allí conocimiento y formación en áreas como derecho de familia, derechos humanos, convención de derechos del niño, un grupo allí que merece especial atención por parte del Estado, dijeron las autoridades. Bueno, durante la actividad también el presidente ofreció un punto de prensa para referirse a este proyecto que busca reducir ahí el quórum a 4 séptimos para realizar cambios a la Constitución, un tema que ha convivido estos meses también con el debate por una nueva Constitución de cara al plebiscito de salida. Es autoría de este proyecto de los senadores Jimena Rincón y Matías Walker, quienes se han manifestado también por el rechazo. Pasemos a revisar lo que dijo el presidente respecto de esta iniciativa. Nosotros no tenemos ningún problema con este proyecto y me parece bien de que por diferentes medios se desaten todas las trabas. Nuestra energía, como ustedes saben, está como gobierno puesta en informar respecto del plebiscito del 4 de septiembre, en donde Chile tiene 2 alternativas: aprobar el proyecto de nueva Constitución o rechazarlo, como se ha señalado largamente durante estos últimos tiempos. Todas las reformas que se hagan en el intertanto son parte de las facultades del Congreso. Nosotros no tenemos problemas, no ponemos obstáculos. Bien, ahí el presidente Gabriel Boric refiriéndose a este tema y remarcando también la posición que ha tenido el Ejecutivo, que como sabemos se despliega también durante estas últimas semanas, ¿no?, en su campaña informativa de voto informado de cara al plebiscito de salida. No fue lo único consultado al presidente de la República. Durante esta mañana también habló el presidente respecto de esta información que más temprano dio a conocer la ministra del Interior en una entrevista radial, porque el gobierno decidió presentar en el Congreso un veto sustitutivo a la reforma constitucional despachada ya por el Congreso y que permite el resguardo de infraestructura crítica por parte de las Fuerzas Armadas. Es una facultad adicional que se entrega al presidente de la República, que permite ahí el despliegue militar para colaborar en tareas de orden público, en la infraestructura crítica, que es lo que es, son instalaciones, redes, servicios claves allí para la seguridad, la salud, como las imágenes que ustedes están viendo. Infraestructura que es clave allí, en definitiva, para el desarrollo del país y que se permite a las Fuerzas Armadas poder custodiarlas. Pasemos a escuchar al presidente de la República respecto de este tema. No, ya se ingresó el proyecto de veto sustitutivo, que esto hay una discusión respecto a los términos. No significa que se vete el proyecto, sino que el proyecto, tal como fue aprobado, se le hacen algunas modificaciones para mejorarse. En particular, habían algunas dudas que conversamos con las Fuerzas Armadas para la implementación, en caso de que sea necesario, el proyecto de infraestructura crítica respecto a la cadena de mando. Y esas cosas es importante que queden claras para el establecimiento de las responsabilidades que corresponden en cuestiones tan sensibles como esa. Así que
que se entienda bien lo que se está haciendo, se está mejorando un aspecto específico del proyecto. Espero que contemos con la buena voluntad del Parlamento para aquello. Bien, el presidente de la República entonces explicando que esta acción busca perfeccionar, en este caso, esta iniciativa. De varios temas entonces, el presidente Gabriel Boric, nutrida en materia de información, su visita ahí a la comuna de La Pintana durante esta mañana. Les cuento que durante la jornada del día miércoles el presidente Gabriel Boric va a participar de la cuenta pública del Congreso Nacional, ceremonia ahí organizada por la Cámara de Diputados y también por el Senado. Por eso el presidente se va a trasladar hasta la región de Valparaíso, según tenemos entendido, durante esta tarde, porque en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo allí se va a reunir con las bancadas del Frente Amplio, así que también espacio para la agenda política y el trabajo con su coalición de gobierno. Claro, tal como lo hizo la semana pasada, si no me equivoco, ahí con representantes del Partido Socialista. Muchas gracias, Antonio, por todas estas informaciones. Buenas tardes. Chao, Antonio. Cambiamos de tema. Un violento asalto a una casa en Vitacura terminó con el dueño de casa baleado por los delincuentes. Patricio Angulo tiene más detalles. Pato, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un hecho bien singular, dadas las características de este hecho que ocurre en una casa en la comuna de Vitacura, en el sector de Lo Curro, cerca de la medianoche. Es allí donde ingresa un grupo de delincuentes, quienes, una vez que irrumpen en este domicilio, provocan la alerta inmediata del dueño de casa, quien detecta la presencia de extraños al interior de este inmueble. Una vez que él sale de su habitación, ya quienes estaban, los dueños de casa, la familia estaba preparándose para dormir, se detecta la presencia de estos delincuentes. El dueño de casa inmediatamente es abordado por estos sujetos, quienes hay un forcejeo y finalmente le dispara a uno de ellos en 2 oportunidades. Lo singular de esta situación que ocurre al interior de este inmueble es que estos delincuentes, una vez que disparan a este dueño de casa en 2 oportunidades, deciden finalmente escapar, desisten eventualmente del delito que querían ellos perpetrar y escapan en el mismo vehículo que ellos inicialmente habían llegado. Por lo tanto, en caso de haber querido robar, este delito es frustrado en definitiva por este dueño de casa, puesto que estos sujetos finalmente no sustraen ninguna especie desde el interior. Esto está siendo ya investigado por la Brigada de Delitos Metropolitana Oriente, de la Viro, de la PDI, para poder indagar las circunstancias en las que estos sujetos llegan y poder dar, lógicamente, con el paradero de ellos, tomando en cuenta que acá hay una víctima quien resulta herida de bala y quien es posteriormente ingresada a una clínica del sector oriente de Santiago, donde se encuentra fuera de riesgo vital. Escuchemos qué es lo que ha señalado la PDI con respecto a este tema. Ingresó un grupo de sujetos a un domicilio particular, armados. En el interior se encontraban los moradores. Uno de ellos, al escuchar los ruidos, sale, se encuentra con un grupo de sujetos. Hasta el momento no determinado el grupo exacto, el número exacto. Uno de ellos efectúa 2 disparos que impactan en una de las extremidades de la víctima. Luego de eso se dan a la fuga en un vehículo que los esperaba en el exterior y la víctima es auxiliada y llevada a un centro asistencial cercano. Están las características del vehículo en el que llegan estos delincuentes con un color determinado. Estos antecedentes ya están en manos de la PDI. Por su parte, el municipio de Vitacura, ya a través de las distintas cámaras con las que cuenta en la vía pública, se ha logrado establecer un recorrido en el cual se desplazaron estos sujetos a bordo de este vehículo y estas imágenes ya han sido puestas a disposición de la PDI para ver si es posible dar con el paradero de estos delincuentes, quienes uno de ellos dispara en 2 oportunidades a este dueño de casa, quien permanece todavía internado en una clínica. Insistimos, se encuentra él afortunadamente fuera de riesgo vital. Escuchemos además qué es lo que ha señalado la alcaldesa subrogante de la comuna de Vitacura. Alrededor de 4 antisociales ingresaron a un domicilio particular. La víctima se enfrentó a ellos recibiendo 2 impactos balísticos. Hoy en día se encuentra fuera de riesgo vital. Sin embargo, nosotros hemos estado en contacto tanto con su familia como con la PDI para poder entregar todo el apoyo que sea necesario desde el punto de vista legal como desde el punto de vista psicológico, y a las policías toda la información de cámaras, imágenes que sean necesarias para poder dar con el paradero de estos delincuentes.
Bueno, vamos a quedar atentos entonces a esta investigación. Vamos a cambiar ahora de tema para contarles acerca de cifras. Balance que fue entregado por Carabineros durante esta mañana con respecto a los distintos planes que está llevando adelante a fin de poder frenar hechos delictivos. Por una parte, lo relacionado con el plan antiencerronas y este denominado plan Centauro, que ha permitido detener ya a decenas de delincuentes. Hay numerosos operativos que se han desarrollado. Con respecto al plan anti-encerronas, recordemos que este es un plan que ya se lleva adelante desde hace bastante tiempo, que apunta a poder detener o desarticular a bandas que se dediquen a delitos relacionados a encerronas o además portonazos que ocurren en distintas comunas del país. Durante el mes de junio, lo que se ha señalado es que estos delitos han bajado. Si bien con respecto al año pasado los delitos han aumentado en su totalidad, sí hay un quiebre en esta tendencia en el mes de junio, puesto que se ha detectado que estos delitos han bajado en más de un centenar, en lo que tiene que ver con estos robos violentos de vehículos en la región metropolitana, y se ha logrado la detención de más de 100 sujetos en flagrancia, 115 para ser exactos. Ese es el balance que se ha entregado con respecto a este mes de implementación del plan anti-encerronas, que ahora se ha robustecido. Está operando desde el 16 de mayo en 10 comunas de la región metropolitana en respuesta a estos delitos que se vienen registrando durante este último tiempo. Además, se han incautado 39 vehículos y se han realizado más de 5.000 controles. Vamos a escuchar qué es lo que ha señalado Carabineros con respecto a este plan, en donde además se advierte que del total de detenidos, el 96% corresponde a hombres y además hay una participación importante de menores de edad. Podemos dar cuenta que dentro de las 10 comunas que hemos intervenido, hemos logrado detener más de 115 detenidos. El 100% de estos detenidos son en flagrancia y hemos recuperado e incautado 39 vehículos. Es preciso señalar que lo más importante para nosotros son los controles preventivos. Ello da cuenta que hemos realizado más de 5.337 controles. Esto va desde el 16 de mayo hasta el 16 de julio. Bueno, la mayor cantidad de detenidos se han registrado en comunas como San Bernardo, La Pintana, Pudahuel, Maipú y Puente Alto. Durante este balance entregado esta mañana por Carabineros, se entregaron además cifras, antecedentes con respecto al resultado del denominado Plan Centauro, que ha permitido la detención de 432 personas en su primer mes de implementación. Recordemos, este plan tiene relación con la incorporación de mayor cantidad de carabineros en las calles. Son carabineros, algunos de ellos motoristas, u otros quienes tenían labores administrativas, quienes ahora, en virtud además de los delitos que han ido aumentando, se necesita mayor patrullaje en las calles, es que ahora estos carabineros han salido a realizar patrullajes en la vía pública. Y esta cifra se ha obtenido desde el trabajo que se ha desarrollado desde el 14 de junio al 17 de julio, a través de distintos servicios dinámicos, en donde se logra la detención de más de 400 personas. En promedio son 13 detenidos por día, y algunos de ellos, en su mayoría, eran quienes estaban circulando con órdenes judiciales pendientes. Escuchemos qué es lo que indicó el general Enrique Monraz con respecto al resultado que ha tenido este plan hasta este momento. Cuando se integra el plan ANEN más el plan Centauro, que corresponde al Escuadrón Centauro de Radio Patrulla, vemos, ¿no es cierto?, que las cifras comienzan a decaer en tanto la denuncia y el aumento de la cantidad de personas detenidas por este delito. Decir que llevamos más de 5.118 casos de robos violentos de vehículos, pero además tenemos un 96% en comparación al año 2021 de detenidos. En esta oportunidad tenemos 256 detenidos por robo violento de vehículos. Bueno, ese es el resultado entonces, Humberto Patti, de distintos planes del trabajo que está desarrollando Carabineros para poder combatir, enfrentar la delincuencia, que para algunos, claro, da la sensación de que ha aumentado considerablemente la cantidad de delitos durante estos últimos meses, y sobre todo al establecer la comparación con el año pasado, aunque de todas formas hay que ser responsable que el año pasado había menor movilidad por las cuarentenas, por ejemplo, en medio de la pandemia, y es por eso que puede resultar ser que en este año han aumentado la cantidad de delitos, pero de todas maneras es importante
importante que se pueda realizar este tipo de trabajos para poder ir deteniendo a quienes están cometiendo delitos. Claro, porque además del aumento lo que atemoriza a las personas es el modus operandi, ¿no? La violencia con que se cometen este tipo de delitos. Incluso en algunos casos hemos visto cómo se han asesinado a choferes solamente por robarles el auto, que es lo más trágico de todo. Pato, muchas gracias por este despacho, que estés muy bien. Muy bien, ya es momento de revisar noticias internacionales. Estamos junto a Soledad Agüero. Sole, aunque esto tiene ya, parece también cuando interviene aquí con el tema meteorológico, Eduardo Sáez o Alejandro Sepúlveda, tú también traes noticias de ese estilo. Sí, porque las altas temperaturas en Europa siguen tomándose la agenda a nivel internacional y hoy nos vamos a concentrar en el Reino Unido. Ayer lo habíamos anticipado, se esperaba que hoy superaran una barrera histórica, el umbral de los 40 grados Celsius, que ya lo superaron durante este día. Aquí estamos hablando de un país que ni siquiera en verano están acostumbrados a este tipo de temperaturas. En verano en Londres suele llover, suele hacer frío en muchas oportunidades. Y también para que nos hagamos una idea, estaba conversando con Alejandro Sepúlveda, que nos daba un dato. Decía, Londres está a la misma latitud de Puerto Natales. O sea, esto sería como que en Puerto Natales llegaran a los 40 grados. Oye, es que ese dato es clave, porque uno le pueden decir Andrés, altas temperaturas, pero ¿con qué lo comparas? Y claro, es como que aquí en Puerto Natales 40 grados, 41 grados, y tuviesen que enfrentar esas altas temperaturas. Así que es muy buena la referencia para entender un poco lo que están atravesando allá en esa parte del planeta. Claro, y son temperaturas a las que no están acostumbrados, para las que la infraestructura del país tampoco está preparada. Aquí la infraestructura que se construyó hace ya varios años, de la época victoriana, nunca había tenido que lidiar con temperaturas de este nivel, y por eso es que gran parte de Reino Unido está ahora en alerta roja por el calor extremo, y eso se puede traducir en que cualquier persona, incluso las personas sanas, corren riesgo de morir por golpes de calor. Claro, además me imagino que las viviendas tampoco están preparadas para estas altas temperaturas, y conversábamos hoy día en la radio con alguien que está en Londres, un chileno en Londres, y decía, el metro está funcionando a medias, lo mismo pasa con los trenes, porque la infraestructura no está diseñada para estas altas temperaturas. Claro, por eso mismo muchos trayectos en trenes se han tenido que suspender, porque las vías férreas corren riesgo de derretirse por la ola de calor, que fue algo que ya habíamos visto en algunos aeropuertos. El aeropuerto de Luton, uno de los aeropuertos de Londres, que tuvo que cerrar porque la pista se derritió por el calor. Hay 3 líneas de metro que definitivamente no cuentan con aire acondicionado porque nunca lo habían necesitado. O sea, transitar en transporte público ahora en Londres es meterse adentro de un horno, y es por eso que las líneas de metro, también el servicio de transporte público, se ha tenido que suspender por la ola de calor. Hay muchos hospitales, los servicios de ambulancias, que tampoco están acostumbrados a temperaturas tan altas, y la recomendación, por lo tanto, a la que han hecho mucho hincapié las autoridades es: quédense trabajando en sus casas, eviten cualquier viaje que sea innecesario, manténganse hidratados, si es que tienen que salir, buscar lugares con sombra para evitar exponerse a los riesgos para la salud que tienen las altas temperaturas, y otros riesgos que ya hemos visto en otros países del sur de Europa, que son los incendios forestales. Ya veíamos ahí en las imágenes algunas zonas de las afueras de Londres con viviendas que están amenazadas ahora por incendios forestales que son muy difíciles de controlar para bomberos, porque bajo estas temperaturas ahí lamentablemente es poco lo que pueden hacer. Y ahí vemos además los estantes de helados en los supermercados completamente vacíos, porque lógicamente ahí ha sido una de las formas que han tenido los británicos para poder paliar esta ola de calor, con helados, tomando agua, y también veíamos ahí algunos en las fuentes de distintas ciudades, que eso ha generado además, Pati, otros problemas. Se reportan al menos 5 personas ahogadas en ríos, en lagos, en estanques de Reino Unido, donde han estado ahí tratando de poder aliviar parte de las altas temperaturas que se han registrado en Reino Unido, donde se espera que los termómetros sigan subiendo con hasta 43 grados Celsius. Podrían llegar los termómetros dentro de los próximos días.
Y ahora Reino Unido es donde se concentra esta ola de calor, pero también hemos estado pendientes de lo que ocurre al sur. Y ayer les mostrábamos en Televisión Noticias Central este registro que ha sido uno de los más impactantes que nos ha dejado el calor que están experimentando ahora en Europa, con esta imagen que protagonizó un hombre en España, Ángel Martín, un hombre de 50 años que estaba tratando de construir un cortafuego ahí en la provincia de Zamora cuando el fuego lo alcanza, él sale corriendo y varios se preguntaban qué pasa ahí con el estado de salud de este hombre. Se sabe que los servicios de emergencia alcanzaron a actuar a tiempo. Un amigo de él dio declaraciones donde comentó que ahora está siendo tratado por quemaduras graves, pero que a pesar de la gravedad de esas quemaduras está bien, está consciente, pudo comunicarse hace muy poco con su esposa, pero de todas formas el camino para poder recuperarse de esas quemaduras va a ser paso a paso, va a ser una recuperación lenta por la magnitud de las lesiones con las que resultó tras la imagen que veíamos recién. En España y en el sur de Europa ya pasó lo peor de la ola de calor, siguen las altas temperaturas, pero ya no a niveles récord como en los días previos, pero de todos modos hay todavía muchos focos de incendios forestales que siguen activos. En el caso de España son 30.000 las hectáreas destruidas que han dejado los incendios, donde hasta ahora todavía hay personal de bomberos desplegado para poder sofocar las llamas bajo circunstancias climáticas que dificultan el combate de esos incendios. Estaba leyendo ahí que afortunadamente había otras personas, bueno, también quien hace este registro y empezaron a llamar rápidamente por ayuda, en ambulancia, y eso es lo que permitió salvarle la vida a esta persona. Pero es un buen reflejo de la difícil situación que están enfrentando ya con estas altas temperaturas y la consecuencia más obvia que son los incendios forestales. Claro, lo mismo que revisábamos ayer de pasajeros dentro de un tren que se habían visto envueltos por las llamas, pero los servicios ferroviarios en España que se habían visto afectados durante el día de ayer ya pudieron reanudarse con normalidad. Seguimos revisando otros fenómenos climáticos extremos que están batiendo récords, pero que esta vez nos van a llevar a Hawái, porque la altura de las olas terminaron literalmente aguando esta fiesta de matrimonio que estamos viendo, una fiesta que estaba ahí preparada en las costas de Hawái, y lo único que se salvó fue la torre. La pista de baile que ya estaba lista. Todo esto fue además cuando faltaban 5 minutos para empezar el baile. Tuvieron ahí que rehacerla. ¿Pero alcanzaron a casarse? Alcanzaron a casarse. De los novios podía tomarlo como una mala señal. Sí, los novios dijeron que eso lo tomaban como una metáfora que les podía tocar enfrentar tormentas en su matrimonio, pero contra viento y marea pudieron casarse. Pero es un oleaje que, según han descrito desde el mismo Servicio Meteorológico de Estados Unidos, nunca habían visto olas con esa altura. Estamos hablando de un oleaje de 7 metros de altura. Es un tipo de evento que me imagino están acostumbrados a hacer en Hawái, matrimonios así ahí cerca del mar, pero claro, no una ola de estas características, si no es habitual. Mira ahí como... Porque eso estará como un poquito en altura, ¿o no? Sí, algo, ahí está, claro, algo sobre el nivel del mar, claro, pero a ras del suelo. Pero esto se explica porque son remanentes de una tormenta tropical que había estado pasando por el Pacífico, que es la tormenta tropical Darby, pero se espera que por lo menos hasta mañana miércoles sigamos viendo olas de ese nivel, lo que ha generado además la respuesta de algunas autoridades que han tenido que rescatar a personas en el mar. Sabemos que Hawái, algunas playas de Hawái son frecuentadas por surfistas, pero ahora se hizo un llamado a evitar ese tipo de actividades. Ha habido reportes de surfistas heridos por este nivel de oleaje que bate récords en Hawái. Vamos a seguir con más imágenes climáticas, ahora desde India, y estamos viendo imágenes de drones que muestran el alcance de los daños tanto a viviendas como a cultivos en la zona de Gujarat, en ese país, un estado occidental. Son al menos 7.000 hectáreas de tierra que resultaron inundadas por estas lluvias, con desbordes de varios ríos, con pérdidas de vidas humanas también,
pérdidas de casas o de medios de subsistencia. Por lo pronto, los cultivos, que es ahí una fuente de ingresos fundamental en ese país, con 8 y 9 pueblos que actualmente se están enfrentando a distintos problemas derivados de las lluvias, que son lluvias que en algunas regiones han batido récords. Esta es una época de lluvias en India porque ya se inició la temporada anual de monzón, pero esto ha puesto nuevamente ahí sobre la mesa varios de los desafíos que está ahora enfrentando India en su intento por adaptarse, al igual que otros países, a los efectos que está teniendo aquí la crisis climática. Y cambiamos de tema, nos vamos ahora hasta Ecuador con un motín dentro de una cárcel en ese país que dejó al menos 13 muertos y 2 heridos. Esto fue en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, en una cárcel que ya había sido escenario de un hecho de este tipo. El año pasado, en mayo de este año, quiero decir, se había registrado un hecho similar que dejó 44 muertos y 10 heridos. En esta oportunidad esto se produjo dentro de un pabellón a partir de una pelea que hubo entre integrantes de bandas rivales, pero ya pudo ser controlado todo gracias al actuar de la policía y también de las Fuerzas Armadas, que pudieron retomar el control de la cárcel en un país donde desde el año 2020 que se han registrado 400 muertes vinculadas a peleas entre bandas rivales en las cárceles. Es una noticia inusual esta que nos estás comentando. Ya tenía en la memoria otras situaciones parecidas y esto se sigue repitiendo ahí en Ecuador con características bien similares y muy violentas. Sí, eso ha generado reacciones de familiares de presos de otras cárceles que están ahora pidiendo respuestas, pidiendo medidas más duras al gobierno del presidente Guillermo Lasso para evitar que hechos de este tipo se repitan en otros recintos penitenciarios, porque ya hace un tiempo que el presidente Guillermo Lasso había decretado estado de excepción dentro de las cárceles para poder realizar algún tipo de intervención mayor, para poder terminar con el problema de la violencia que se registra dentro de las cárceles y también con el hacinamiento, que es un denominador común que se ha visto en general a nivel carcelario aquí dentro de América Latina. Nos vamos a mantener aquí en América Latina con unas declaraciones polémicas del presidente Jair Bolsonaro. Ya quedan 3 meses para las elecciones de octubre y en un encuentro en el que participó el presidente de Brasil con diplomáticos de Estados Unidos y de la Unión Europea, volvió a criticar el sistema de votación en Brasil. Dijo que el sistema es completamente vulnerable. Una frase frente a la cual no ofreció ningún tipo de prueba de que fuera así, pero es algo que ya le hemos escuchado en otras oportunidades. Él hizo mención además a un incidente que hubo en las elecciones de 2018, en las que él ganó las elecciones presidenciales, recordemos, pero fue un incidente donde un hacker se había infiltrado en el sistema de voto electrónico, pero que fue algo que desde las autoridades a cargo del sistema electoral en Brasil dijeron que eso no había significado ninguna alteración ni en los resultados ni en el proceso general, y que el sistema de votación en Brasil es absolutamente confiable y nunca ha habido ningún tipo de problema como para poder decir que es completamente vulnerable. Entonces aquí varios dicen está repitiendo el manual de Donald Trump. Es que te iba a preguntar lo mismo, iba a hacer el vínculo, porque cuando se lanza una acusación de estas características, sin antecedentes, sin mostrar un informe, sin decir es por esto o hago esta acusación por tal y tal razón, recuerda inmediatamente lo que pasó con Donald Trump y esas acusaciones que sembraron la duda entre sus seguidores, y ya sabemos cómo terminó toda esa situación en Estados Unidos. Todavía hay parte de los partidarios de Donald Trump que siguen insistiendo ahí en la tesis del fraude, aunque sabemos que eso no fue así, digamos. Pero en el caso de Jair Bolsonaro está en desventaja en las encuestas, está por debajo de Lula da Silva, y ahí el temor que varios tienen es que no esté dispuesto a reconocer una derrota y se dedique a agitar el fantasma del fraude. Y además Bolsonaro dijo que también se debería llamar al ejército para que garantice la transparencia de las elecciones. Incluso llegó a poner sobre la mesa la idea de que el ejército realice un conteo paralelo al de los organismos electorales. Por lo pronto, desde las Fuerzas Armadas no han dado señales de que se vayan a prestar
para algo así, pero de todas formas ahí se abre la duda de cuál va a ser el desenlace en función de cuáles sean los resultados que vamos a ver a partir de octubre en Brasil. Los quiero llevar ahora hasta el Líbano, Pati. Sabemos que estamos en un contexto complejo a nivel mundial con inflación y el Líbano ha sido ahí uno de los países que más golpeados se han visto desde hace tiempo, que están atravesando una serie de problemas financieros, y una emprendedora de ese país decidió empezar un negocio online para vender ramos de flores, pero hechos en base a billetes, como ven. ¿Billetes reales? Billetes ¿o qué reales. imprime ahí? En dólares americanos o en libras libanesas. Y todo esto como un intento, según ella misma describió, para ofrecer una alternativa a los altos precios de las flores en un país que tiene problemas de liquidez. Dijo que podía ser una alternativa para todos aquellos que quisieran hacer algún gesto, algún regalo distinto, comprar estas ¿Pero ramos. cuánto te cuesta un ramo de esa entonces? Mira, ella dijo que eso depende del tamaño del ramo y de la cantidad de billetes que contempla ahí la construcción de este ramo, pero que normalmente por ramo puede ganar entre 4 a 10 dólares. O sea, así como están las cosas, unos 4.000 pesos chilenos o unos 10.000 pesos. Imagínate uno acá con dólares, considerando el precio del dólar. Pero dice ella que, claro, por eso mismo, que le ha ido bien con este emprendimiento, que ha tenido además que necesitar ayuda en la confección de los ramos, pero que al mes puede llegar a fabricar unos 50 ramos al mes aproximadamente. Una alternativa distinta y que ha dado además la vuelta al mundo. Quien ha dado la vuelta al mundo también es este hombre que estamos viendo, Giuseppe Paterno se llama, y que con 98 años se convirtió en el graduado de mayor edad de Italia, que era un logro que él ya había alcanzado hace algunos años, porque en julio de 2020, cuando tenía 96 años, ya se había graduado de otra licenciatura, una licenciatura en Historia y Filosofía de la Universidad de Palermo, pero después quiso seguir aprendiendo y en cuanto obtuvo su primera licenciatura decidió hacer otro curso de asignaturas similares, un curso de 2 años, y finalmente aprobó con distinción máxima y de esta manera bate el récord de el graduado más longevo de Italia, que ha ido además dando a conocer algunos detalles de su historia. Él dice que cuando era joven él venía de una familia que no contaba con los recursos para poder estudiar en la universidad, pero siempre se quedó con esa inquietud y que ahora está planeando incluso escribir un libro, porque él desde 1984 que tenía una máquina de escribir y que la sigue utilizando y que ahí quiere poder plasmar sus memorias con una historia que nos muestra que nunca es tarde para poder alcanzar nuestros objetivos en la vida. Es que me parece genial, además que la edad no sea una restricción para aprender, que además te mantienes activo mentalmente. Si tal vez la dificultad que muchos les toca enfrentar o acá en nuestro país es que pagar una carrera o acceder a estudiar la carrera porque tendrías que dar la prueba y eso lo vuelve más complejo, pero lo encuentro buenísima la historia que nos estás contando. Ahí le pudo ahorrar con los años, también sus nietos, su familia lo ayudaron y pudo cumplir su sueño a pesar de todas las dificultades. Le tocó graduarse la primera oportunidad en plena pandemia, pero lo logró con éxito. Muy bien. Gracias, Soledad, por todas estas informaciones internacionales. Que estés muy bien. Gracias, Pati, que estés bien. Buenas tardes. Vamos a cambiar de tema porque caminar de noche es algo que para miles de jóvenes en nuestro país genera inseguridad. Eso es al menos lo que reveló una encuesta universitaria. Son mayoritariamente las mujeres quienes sienten que no están seguras a la hora de llegar a sus casas. Caminar solas por las noches es una rutina cada día más difícil, dicen las mujeres. Asaltos, robos y acoso callejero son sus mayores temores al tener que salir de la universidad, trabajo y volver a casa cuando ya ha oscurecido. Igual uno se siente como muy insegura. Yo igual camino rápido, no sé qué, pero nos falta a veces como personas, comentarios, y es como innecesarios y
sobre todo de gente que uno no conoce. Hacemos este círculo de amigas como para irnos juntos en el metro, como para sentirnos seguras. Anochece, uno siente que alguien anda detrás de uno, como que se siente muy perseguido y al final no está tranquilo. En la última encuesta de bienestar juvenil de la Universidad Andrés Bello, aplicada a los jóvenes del país, cuando se pregunta, ¿te sientes seguro o segura cuando caminas solo de noche en tu ciudad o el área donde vives? Un 66% de los hombres aseguró sentirse así, mientras que el 88% de las mujeres encuestadas reconoció tener miedo al caminar de noche. Según especialistas en materia de género, se debe a que las mujeres, a diferencia de los hombres, sienten aún más riesgos. No es solo ser asaltadas. Cantidad de cifras de inseguridad, como tú mencionas, son de mujeres y lo ha sido históricamente porque además del miedo a ser asaltada, tenemos miedo al acoso, al abuso, lo vivimos cotidianamente, por lo tanto tenemos como la concreción material de que salir a la calle no es seguro para nosotras. Debido al sentimiento de inseguridad como al incremento de delincuencia en el último año, autoridades han comenzado a tomar medidas, además de luminarias y vigilancias adicionales. Estamos con una nueva Defensoría de Víctimas, con un enfoque preventivo, comunitario y de género, que trabajamos especialmente con las estudiantes del barrio República, pudiendo brindar una mayor seguridad, desbaratando junto a carabineros a bandas de robo de celulares. Medidas de seguridad que muchas veces las propias estudiantes deben tomar. Siempre ahí van dando como llegué bien a mi casa, te mando mi ubicación, cualquier cosa me avisa. A veces iba con un compañero de trabajo y también ando con un llavero de defensa personal. La inseguridad en estudiantes, principalmente en mujeres, es uno de los principales factores de la caída de matrículas en carreras vespertinas, con un 5,9% menos respecto al año pasado, al que se suman quejas por falta de recorridos de transporte público durante la noche. Y deberían funcionar mejor los recorridos porque los cortan y no le avisan a nadie. No todas las comunas tienen metro, los que viven en la periferia quedan tirados. Una realidad que viven miles de jóvenes en el país, que han optado simplemente por no salir en la noche, por el... Es hora de revisar el pronóstico del tiempo junto a nuestro compañero Alejandro Sepúlveda. ¿Cómo estás, Ale? Buenas tardes. Todo bien, buenas tardes. ¿Qué nos depara la jornada y el resto de la semana? Nos depara frío en las mañanas y tardes tibias, muchachos. Hemos llegado ya a la máxima, 21 grados, tal como estaba pronosticado, luego del 0 grado de esta mañana. Aunque si ustedes sintieron frío con 0 grados, fíjense, miren, permiso más. ¿Ven esa manchita blanca que como que se encoge y se estira? Sí. Es la típica niebla que va, Pati, desde San Fernando hasta el sur del país y que ha tenido a Chillán, Talca, Temuco, en fin, San Fernando y alrededores. 4 grados, 5 grados con suerte, digamos. No han tenido heladas, pero con ese cielo cubierto que con suerte se ve la punta de la nariz, mucho, mucho frío. Y le ponemos atención a esta tremenda banda frontal. Bueno, acá tenemos una gran alta presión que impide que estos sistemas frontales vuelvan, que era lo clásico antes de las lluvias sucesivas que tuvimos la semana pasada. Esta larga banda frontal con un aporte de un río atmosférico está dejando lluvias cuantiosas en sectores de los lagos, de Aysén, con nevadas también, incluso en Magallanes, y poco a poco se va desplazando hacia el norte, alcanzando ya esta tarde Osorno, la región de los ríos, y llegará durante el mañana a la región de la Araucanía. Viene con vientos también, fíjate, por lo que los invito a ver el siguiente video. Escuchemos. Canal de Chacao. Prefiero mirarlo. 83 kilómetros por hora los vientos. 83. ¿Qué tal? Hay que ser valiente para atravesar del archipiélago a Puerto Montt o viceversa, ¿no? Día gris, mucho viento. Se escucha la fuerza del viento. 83 kilómetros por hora, característica de temporal, rachas que han llegado a 60 por hora, por ejemplo, en Puerto Montt, vientos muy intensos durante esta noche y también durante la madrugada, ya de día miércoles, en las regiones de Aysén, de los lagos, también de los ríos, con vientos que al interior, en Osorno, por ejemplo, pueden alcanzar los 50 kilómetros por hora. Así se vive el invierno en el sur del país, luego de jornadas con mucho, mucho frío. Hoy es tiempo de capacitarse y vivir grandes experiencias que recordarás toda la vida, para finalmente elegir el camino que tú quieres. El servicio militar, más que una obligación, es tu futuro, un compromiso y deber con tu país. Servicio militar, una forma de crecer, una forma de servir a tu país, dice la gente del servicio militar. Y así luce Santiago, la Florida, cielo completamente despejado. Lamentablemente, en invierno,
estabilidad de la atmósfera, las condiciones de ventilación son malas, por lo que estamos con alerta ambiental y lo más probable es que esta medida, si es que no escala incluso más, se mantenga entonces el resto de la semana. Vamos a conocer el pronóstico entonces para el detalle, luego del pantallazo general que les acabo de dar. Abunda la nubosidad en Arica, en Iquique, en Antofagasta, se asoman algunos claros de sol nada más, también cielo parcial incluso hacia el interior. Brilla el sol en Atacama, mientras que en la costa de La Serena y Coquimbo está totalmente cubierto. Y ojo, a la espera mañana en la tarde y hasta la madrugada del jueves de nuevas precipitaciones, aunque de menor cuantía en la cordillera y sectores de la precordillera de la región de Atacama. En Valparaíso brilla el sol entre la nubosidad con 16 grados de máxima. Hacia el interior está prácticamente despejado y lo dicho, esa niebla, pegote, catete, cargante que está desde Colchagua hacia el sur del país y que hemos dejado con 4 grados a Temuco, pero eso lo podemos replicar a Los Ángeles, a Chillán, a Talca, a Curicó, en fin. Una tarde realmente fría luego de heladas matinales, incluso en el Gran Concepción. Ya llegan las precipitaciones a Osorno, que pasará de 4 grados bajo cero a solo 7 con precipitaciones y vientos durante esta tarde. Y las nevadas presentes en Coyhaique, precaución allí porque se intensificarán en horas de la noche y de hecho ya hay bastantes problemas de conectividad porque la nieve ha invadido las rutas, por ejemplo en el sur de Coyhaique. Santiago entonces, 2 de la tarde 34 minutos, 0 fue la mínima, 0,4 en rigor, 0 con el redondeo. Ya llegamos a 21 grados de máxima, ayer tuvimos 19, hoy 21, no está mal, claro que la calidad del aire no es la que nos gustaría, ¿no? 0 para mañana también con 20 de máximo, así que las tardes tibias, 0,18 el jueves, 1,19 el viernes. Recién el fin de semana asoman algunas nubes, especialmente el domingo, por lo que las heladas nos darían una pausa, pero también bajarían las temperaturas máximas. ¿Y proyección de lluvias por ahora no se ve algo? Así, con certeza, por ahora nada, al menos en la zona central. ¿Y esto significa también que la mala calidad del aire va a continuar? Exactamente, esto es sinónimo de mala ventilación y por ende malos índices de la calidad del aire. Lamentable. Son muy buenas noticias, seguir cruzando los dedos para que llegue otro frente. Para que sí, la verdad. Muchas gracias, Alejandro. Buenas tardes. Chao, Alejandro. Bueno, vamos a revisar información sobre este conflicto. Choferes del Transantiago están acusando a otros conductores de agresiones repetidas. Esto en la ruta hacia Buin. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Se lo preguntamos a Abelino Martínez. Abelino. Hola, Abelino. Hola, buenas tardes Patricia, buenas tardes Humberto, también saludarlos a todos en sus casas. Este es un problema que estamos arrastrando hace ya varios años, específicamente desde que comenzó el sistema de transporte público en la provincia de Santiago, en la región metropolitana. Estos conflictos, estas peleas se dan entre conductores del Transantiago y además, es decir, de la red de transporte metropolitano y de los conductores que trabajan en las conocidas liebres en la provincia, por ejemplo, de Melipilla, también del Maipo y también de Chacabuco. Básicamente lo que hacen es pelearse a los pasajeros. ¿Por qué? Porque estas micros que funcionan como liebres y que van hacia localidades como Buin, ganan por pasajero cortado, el chofer, es decir, por pasajero que básicamente paga boleto. Sin embargo, en el Transantiago la situación es distinta. Lamentablemente tenemos el problema de la evasión y lo que nos decían los choferes del Transantiago es que ellos reciben un sueldo, por lo tanto ellos no buscan pasajeros, pero lamentablemente muchos pasajeros evaden el transporte público, el pago, y suben a sus micros. Finalmente no suben a los recorridos de Buin, los toman más adelante, la tarifa es mucho más barata y es por eso que finalmente ocurren estos conflictos, principalmente en la gran avenida José Miguel Carrera, donde ocurre básicamente este encontrón entre los conductores del Transantiago y quienes conducen estas liebres que van, en este caso, hacia la provincia de Melipilla. Escuchemos lo que nos comentaban varios de los choferes del Transantiago con quienes pudimos conversar y que son los que acusan estas agresiones. Pero uno trata de bajarle el perfil porque uno no sabe con qué se encuentra hoy en día. Pero como le digo, a mí igual me ha pasado varias veces con los de Buin, pero como le digo, yo trato de quedarme más atrás y no seguirle el juego. Es mucho, como dicen, el pasajero no transportado. Nosotros al abrir en los pórticos de validación tenemos que abrir la segunda puerta, y en el cual la gente está esperando mucha que no valida, entra por detrás. Entonces la gente ve que viene esta micro y viene la Buin que cobran. Entonces, como ya el sistema está que pasan gratis y todo, entonces
vienen y ellos no pueden, quedan, como se dice, en la este de nosotros quedan sin ni uno, quedan patos, se vienen vacíos en todo el recorrido. ¿Por qué? Porque la gente empieza a preferir Transantiago. Bueno, ¿en qué se traducen estos conflictos entre choferes del Transantiago y choferes de los microbuses que van hacia las comunas que se encuentran en otras provincias aledañas a la provincia de Santiago? Es básicamente en que se lanzan las máquinas cuando van en el recorrido, aumentan la velocidad para poder llegar primero a los paraderos. También nos decían en algunos casos se han enfrentado incluso a golpes. También denuncian, por ejemplo, que hay choferes que se bajan con fierros, los amenazan. Bueno, tenemos precisamente registros de este tipo de situaciones. Vamos a pasar a revisar el ambiente que tenemos a continuación y que evidencia básicamente lo que les estoy diciendo. Ahí está, dale, ahí está, ahí está. Rómpelo. Ya, dale nomás, rómpelo. Estamos ahí, estáis listos. Bueno, conversamos también con varios choferes de estos recorridos que van hacia comunas como Buin, Lampa, también Paine, y lo que nos decían es que básicamente ellos esperan que se les integre a el sistema de transporte en la provincia de Santiago. Son 17 las comunas en total que lamentablemente no están integradas al sistema de transporte que tenemos en la provincia de Santiago. Son aproximadamente 1 millón de usuarios los que básicamente deben pagar doble tarifa. Por eso que muchos optan por pagar menos, evadiendo el pasaje del Transantiago y tomando estos buses en los paraderos finales. Por lo tanto, la tarifa es más barata, lo que finalmente les sale a costo a estos choferes que trabajan en las provincias cercanas a Santiago, porque ellos, como les decía, ganan por pasajero que paga su boleto, es decir, por boleto cortado. Escuchemos lo que nos comentaban estos choferes en particular. Es mutuo. Eso no es solamente no es porque yo trabaje con el recorrido de las Buin, sino que lo que pasa es que la Transantiago, sobre todo la 301, es la verde esa, también, pues. Si yo paso aquí casi la mayoría del tiempo y se tiran las máquinas uno a otro. ¿Sí? No, aquí no podemos decir solamente que son los conductores de la Buin. Te lo vuelvo a repetir, no es porque yo los defienda, pero yo aquí he visto cosas que han habido hasta choques. Pensar, nosotros trabajamos al boleto, al porcentaje. Y el tema, por ejemplo, aquí tenemos que luchar el pasajero. Ellos no, porque tienen su sueldo seguro y nosotros no. El mismo tema, el petróleo, el gobierno se lo da, nosotros no. Entonces, si nosotros no echamos gente arriba, no comimos. Lamentablemente es así. Un conflicto que, como les decía al principio de este despacho, se arrastra hace ya varios años desde que comenzó el nuevo sistema de transporte público en la provincia de Santiago. Son 17 las comunas que no están integradas a este sistema de transporte, solamente Puente Alto y San Bernardo, que están en otras provincias, y básicamente por eso se producen finalmente este tipo de problemas. Las autoridades en varias oportunidades han intentado remediar esta situación, sin embargo hasta ahora no han logrado aquello. Nosotros nos contactamos con el Ministerio de Transportes para conocer finalmente cuál era la solución o cuál es el plan de trabajo que están implementando para evitar este tipo de problemas, porque finalmente aquí los que terminan perjudicados son los usuarios que se ven con temor en su viaje. ¿Por qué? Porque estas micros finalmente andan a exceso de velocidad y también ocurren situaciones como choques, ya lo decían ahí uno de los choferes también. Escuchemos lo que nos decían los pasajeros de estos recorridos. Malo, porque en este recorrido, un recorrido bueno, tiene buen servicio, tiene buena frecuencia y los pasajeros tienen que pagar como debe ser. En cambio en el Transantiago es distinto, la gente llega, sube, muchos no pagan, suben por atrás. Entonces el Transantiago no es malo en sí como sistema, pero está mal implementado. Sí, porque cuando yo generalmente tomo esta micro una vez al mes y pasan unos contra otros y como que se topan. Entonces es peligroso. Preocupante. Y preocupante también a la vez, porque pueden atropellar a alguien por hacer esas maniobras.
1 millón de personas son los afectados, los habitantes de estas 17 comunas que les decía yo no están integradas a la red de transporte metropolitano, y es por eso que finalmente ellos pagan doble tarifa. Muchos optan por utilizar el Transantiago hasta cierto punto y pagar una tarifa más barata finalmente en estos buses que van hacia otras provincias, lo que termina finalmente generando este tipo de conflictos. Además, en todos los casos también nos decían que el problema pasa porque hay poca fiscalización contra la evasión en el Transantiago. Si de pronto eso mejorara, también nos decían los choferes de los buses de Boeing, por ejemplo, ellos podrían tener pasajeros que finalmente opten por pagar, dado que en el Transantiago también les cobran finalmente. Claro. Complejo lo que nos cuentas ahí, Abelino, porque también pone en riesgo la seguridad de los pasajeros, de los choferes, de otros automovilistas, así que ojalá que se pueda encontrar una solución. Gracias por este despacho, muy buenas tardes. Gracias, Abelino. 2 de la tarde con 43 minutos, nos vamos a una pausa. Vamos a la pausa. Nos quedan más noticias, así que quédense acá en Chilevisión. Nos vamos con esta imagen de la Plaza Baquedano. Seguimos con más de inmediato. Regresamos con más informaciones y con esta situación que genera conflicto de vez en cuando. Pero esta vez la justicia falló a favor de los vecinos que instalaron un portón automático por razones de seguridad. Alejandro Aristimuño nos cuenta el caso. Alejandro. Hola, Alejandro. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Así es. Bueno, ya lo hemos visto en otras comunas. Por ejemplo, había también una polémica sobre lo que habían realizado algunos vecinos de la Florida. Todo esto para resguardarse, bien decimos, de la inseguridad, los hechos delictivos que son recurrentes, digamos, en portonazos, abordazos, en zonas residenciales en la región metropolitana. Bueno, esta vez fue en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, específicamente en el pasaje Corinto. Ahí hay 46 casas que están alrededor de este pasaje y son los vecinos que dicen que en la participación total de las familias concuerdan en hacer o en instalar portones eléctricos a los extremos de este pasaje, en ese pasaje Corinto. Bueno, una vez instalado estos portones, donde se les facilita además a los vecinos llaves para la puerta peatonal, pero también el control remoto del mismo portón, y además una aplicación que fue instalada en los distintos dispositivos de las familias que viven en ese pasaje, para poder abrir y cerrar eso en caso, por supuesto, de que alguien lo requiera. Recordemos que además es una zona bastante transitada en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, donde finalmente se cierra este pasaje. Bueno, una vez que se instala este portón eléctrico, hay uno de los vecinos que tiene una pequeña empresa de fabricación de calzados, y dice que se ve afectado sobre todo por la parte económica, donde no se le permitía, por ejemplo, el ingreso a proveedores o a distintos clientes que requerían de los servicios de este vecino. Finalmente, entonces, ya después de prácticamente conversaciones y incluso subidas de tono por parte de los vecinos o entre vecinos, es que el hijo de esta persona afectada, de una persona que tiene más de 30 años viviendo en este pasaje, decide entonces recurrir a la justicia. Va hacia la Corte de San Miguel para decir que es ilegal la instalación de estos portones, puesto que a su juicio violan entonces el libre tránsito de las personas que circulan por la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Eso, por supuesto, tiene un trámite prácticamente de alrededor de un año, y es donde hoy precisamente la Corte de San Miguel dice y da el fallo a favor de los vecinos que están a favor, bien digo, valga la redundancia, de la instalación de ese portón eléctrico, esos portones eléctricos en el pasaje Corinto en Pedro Aguirre Cerda. Estuvimos conversando con los vecinos porque evidentemente la Corte de Apelaciones ha dicho que el portón se queda, que si bien hay que respetar algunos espacios, pero dato no menor es que la ley que regularía esto, que es el que entrega facultades también a las municipalidades, está lista, pero no así su reglamento. Es decir, no se puede aplicar todavía, no se sabe dónde y cuándo y cómo pueden instalarse estos portones en resguardo de la seguridad de los propios vecinos. Por eso es que la Corte de Apelaciones, insisto, dice que el portón se queda porque hay un hecho público, notorio y comunicacional, que son los hechos delictivos en la zona. El vecino afectado, que ha salido a defender también su economía, dice que los robos no son tan recurrentes, que si bien existen robos en la zona, esto afectaría, por supuesto, la economía de este vecino. Pasemos a escuchar lo que nos decían los vecinos más temprano. Lo que nosotros solicitamos a la Corte Suprema es que enmiende el fallo conforme a derecho, en particular porque no podemos permitir esta situación de que se justifique todo al amparo del hecho público notorio, y lo que nosotros solicitamos en el recurso de protección fue el retiro del portón, o sea, básicamente porque es un acto arbitrario, lo colocó una persona que no tiene ninguna potestad, no es un presidente de la Junta de Vecinos ni nada, y en segundo lugar también es ilegal porque no cuenta con los permisos conforme a la ley y a la autorización municipal.
Bueno, hay una junta de vecinos allí. Nosotros pudimos conversar con doña Alicia, que es prácticamente la que organiza a los vecinos. Y si bien doña Alicia no fue la que instaló el portón eléctrico, se hace a través de otro de los vecinos que días anteriores a esa fecha, en el año 2021, había sido violentado en su casa. Entraron a robar, lo amenazaron con armas blancas y de hecho se llevaron sus pertenencias. Y es entonces cuando se organizan los vecinos, hicieron completadas y rifas para poder costear los gastos de la instalación de este portón. Quien suscribe ese contrato, es decir, quien contrata a esta empresa que finalmente instala los portones, es el que es finalmente hoy día el afectado. Es decir, el vecino que estuvimos escuchando hace pocos segundos atrás es que finalmente demanda a este otro vecino que es el que suscribe el contrato. Es decir, hay todo un tema legal que finalmente se llega a este resultado de la Corte de Apelación. Vamos a escuchar lo que nos decían estos vecinos que sí estaban a favor y que siempre han estado a favor de la instalación de estos portones en resguardo de su seguridad. Todo súper inseguro, no se puede salir tarde y los asaltos están a la orden del día. ¿Y por eso ustedes decidieron poner el portón? Decidimos poner el portón, claro. Todo esto fue en comunidad con toda la gente aquí del pasaje, que la mayoría es pura gente de la tercera edad. Claro. Que funcione automáticamente porque entran muchos autos aquí. Claro. ¿Ah? Claro. Pero más que eso, el portón, para que funcione, tiene que estar el pavimento. Pues eso es lo que me interesa a mí. Todos estuvimos de acuerdo, menos el vecino, que se le dieron todas las facilidades, se le iba a dar botones adicionales para sus trabajadores, porque tiene una pyme, no sé. Entonces era ilógico que por una persona no se hiciera esto que nos ayuda a todos. Bueno, hay un fallo de la Corte de San Miguel que finalmente dice que no se acoge este recurso de protección por parte del vecino que dice verse afectado por la instalación de estos portones, y no se queda ahí porque van y asistirán a la Corte Suprema para que finalmente deberá zanjar esto. Recordemos, insistimos, hay una ley que regula todo esto, pero no está el reglamento, es decir, no sabemos cómo se va a aplicar, cómo se puede aplicar y cuándo se puede aplicar la instalación de estos portones, aun cuando la Corte de San Miguel haya dicho que existe, que no le parece arbitrario, sobre todo por los hechos de inseguridad que hay en la comuna. Vamos a pasar a escuchar lo que nos decían también expertos en la materia judicial respecto de este fallo de la Corte de San Miguel. La Corte desestimó el recurso debido a que consideró que dicho cierre no constituiría un acto ilegal ni arbitrario que afecte las garantías constitucionales del recurrente. En este caso, como les decía, una empresa dedicada a la fabricación de calzado que está domiciliada en el pasaje en cuestión. Denunciando esta empresa reclamando que se ve afectado el ejercicio de su actividad económica producto del cierre de este pasaje. Bueno, como les hemos comentado, eso no va a quedar ahí. Lo que sí es cierto es que estos portones se quedarán en el lugar, van a seguir siendo usados por los vecinos a través del control remoto, la aplicación y las llaves de la puerta peatonal, y van a tener que usarlo en algunos horarios específicos, desde las 8 de la mañana hasta las 21 horas, y después se cierra el portón. Eso, por supuesto, va a ser materia de estudio de la Corte de Apelaciones, que finalmente va a hacer, o la Corte Suprema, bien digo, que va a tener que zanjar lo que va a suceder en el pasaje Corinto Pedro Aguirre Cerda, y vamos a estar, por supuesto, dándole los detalles de ello. Claro, o sea, este es el camino judicial. Lo ideal es que ya pudiese estar listo ese reglamento para que la ley entrara en vigencia y así se pueda regular esta situación. Pero bueno, vamos a ver ahí cuándo estará listo ese reglamento. Muchas gracias, Alejandro, por esta información. Muy buenas tardes. Gracias, Alejandro. Bueno, y como todos los días, le aconsejamos distintos códigos QR para que usted tenga más información. Aquí hay uno de ellos. Acerque su teléfono con la cámara simplemente y va a acceder a estos casi 3.000 cupos disponibles que hay, que son cursos gratuitos del CENSE, y aprender un oficio con el programa del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, que son clases en distintas áreas: construcción, gastronomía, cosmetología, diseño, muchísimo. Oye, y toda esa información muy importante, cursos gratuitos del CENSE, simplemente acercando el celular ahí con el código QR, y va a poder conocer qué es lo que requiere para poder acceder a uno de estos casi 3.000 cupos disponibles. Ya es momento de irnos a una pausa, faltan 3 minutos para las 3 de la tarde, estamos de inmediato de regreso con más informaciones. Yendo a una buena vida. Chilevisión Noticias llegó a Pluto TV las 24 horas y gratis. Y The Voice Chile, recta final. Están presentando Chilevisión Noticias.
Bueno, vamos con esta noticia que ya algo estábamos adelantando antes respecto a la posibilidad de que el 16 de septiembre sea o no feriado. Esto significa pedirle al presidente que pueda enviar un proyecto para que se convierta en feriado. ¿Qué ocurrió con la votación? Guillermo San Martín nos cuenta. Guillermo. Hola, Guillermo. Patricia, Humberto, claro, tomamos el contacto para contarles que el respaldo fue bastante mayoritario, fueron 108 votos a favor los que permitieron entonces aprobar este proyecto de resolución presentado por los parlamentarios del Partido de la Gente, entre ellos el diputado Víctor Pino, y que tal como ustedes lo señalaban, permitía enviar una solicitud, una invitación al Ejecutivo para que analice la viabilidad de presentar un proyecto de ley que consagre como feriado el viernes 16 de septiembre, sumándose a los otros días que ya están establecidos, el 17, 18, 19. 18 y 19 sí son feriados, pero se suman al sábado 17, por ende sería un fin de semana extenso. De hecho, incluso lo hicieron con un pie de cueca, tal como lo hicieron en la jornada de ayer al momento de anunciar este proyecto de resolución. Así también celebraron lo que fue esta aprobación. Revisemos declaraciones del diputado firmante de este proyecto de resolución, Víctor Pino. Le están pidiendo a nuestro presidente que pueda presentar un proyecto para declarar el feriado nacional como 16 de septiembre. Así que brindo por los señores diputados que entregaron esta alegría. 16 de septiembre feriado es todo lo que la gente quería. Ahora le toca al presidente apoyar este proyecto de resolución porque será una felicidad para toda la nación. El día de hoy se va a votar. Por supuesto que los parlamentarios tienen la facultad de poder realizar estas recomendaciones, solicitudes al presidente de la República, y una vez que se tenga ese proyecto de resolución en manos vía un oficio del Ejecutivo, podremos pronunciarnos de mejor manera en los términos que plantea ese proyecto de resolución. Así que al menos el Gobierno va a recibir esa solicitud y, por cierto, en un tiempo prudente poder generar una respuesta. Bueno, el gobierno no se cierra a esta petición que se ha planteado por parte de los parlamentarios, que incluyó una palla, como escuchábamos en palabras del diputado Víctor Pino, también un pie de cueca para celebrar lo que fue esta aprobación de un proyecto de resolución para viabilizar la posibilidad de que el 16 de septiembre sea feriado. Bueno, y ahora estamos a la espera de cuál va a ser la resolución definitiva por parte del Ejecutivo. Ya el ministro Jackson señaló que van a estar a la espera de recibir esta solicitud para posteriormente analizarla, aunque también posteriormente hizo referencia a esta petición la ministra del Trabajo, quien ha establecido que no es tan fácil llegar y establecer un feriado, más aún considerando la situación económica actual y también los impactos que esto podría tener para la actividad económica, y todo eso va a estar en análisis del Ejecutivo antes de resolver si envía o no un proyecto de ley que termine consagrando la posibilidad de que las fiestas patrias consideren 4 días de celebración durante este año. Patricia, Humberto. Para que quede claro y nadie se entusiasme falsamente, lo que se prueba es oficiarle al presidente, no que ya esté listo que esto sea feriado, así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Lo que está claro es que ya entramos en modo 18ero. Y si el presidente decide enviar el proyecto, fue tan alta la votación que bueno... Claro, apenas 21 votos en contra. Claro. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con esto. Gracias, Guillermo. Muy buenas tardes. Chao, Guillermo.